Iniciar. Ah, aquí me aparece, dice, la reunión se está grabando. Le pongo entendido, es lo único que me da. Simplemente Sí, entendido. Ok, lo que les vale, aparezca ahí en la pantalla le dan entendido o lo vale. No es, tengo o got it. le di el botón entendido y no explotó ni nada. O sea que, Ah, era ese, era ese. o sea que si lo veo el otro explota. Bueno, tú dirás, Ángela, ¿cuándo comenzamos entonces? Ya, ya podemos iniciar. Ya. Ok. Buenas tardes. ¿El número de participantes 12 que figura ahí los tengo yo aquí o están repartidos en las dos salas? No, estos son los de esta sala. Ok, bienvenidos entonces los 12 o los 12 apóstoles que tengamos aquí. Bueno, ¿por qué soñamos? Es como la pregunta que se ha hecho la humanidad desde, inclusive desde antes de ser humanidad en términos evolucionistas. Porque el sueño es algo supremamente antiguo. La posibilidad de soñar es prácticamente un fósil. Y lo sabemos porque existe en especies muy primitivas. Se especuló mucho en épocas muy antiguas acerca de los sueños como mensajes divinos, mensajes de los dioses, etcétera y etcétera. Eh, Se especuló mucho también sobre el poder, las razones adivinatorias de los sueños, las razones probablemente premonitorias de los sueños, etcétera. En fin, mensajes de personas que habían partido y que eran allegadas a nosotros, etcétera. Hasta que el primer estudio serio, si bien no está avalado formalmente por la ciencia, pero por lo menos fue el primer estudio serio de tratar de interpretar el contenido de los sueños, lo hizo Sigmund Freud. Y cuando escribe su libro, o lo publica por lo menos, la interpretación de los sueños en el año 1900, le dio a los sueños por lo menos un significado que iba más allá de lo, digamos, de lo metafísico. Sin embargo, las teorías de Freud, aunque algunos las avalan en cierta medida, en otra medida son desconocidas porque se consideran muy de tipo especulativo, etcétera, pero fue igual el primer intento y en ese sentido tiene un valor histórico tremendo. Y después, en la medida en que fue progresando la neurociencia, se fueron encontrando estructuras cerebrales que nos hacían pensar en la posibilidad de por qué soñamos. Y entonces todo tiene que ver con lo siguiente. Me vas a disculpar, Ángela, que antes de entrar en materia, a decir por qué soñamos y hacer un listado como si se tratara de una lista de mercado, simplemente hagamos un preámbulo que nos va a sintonizar con lo que estamos analizando ahora. En ese preámbulo, ay, espérate un momentico, no me está corriendo la diapositiva. ¿Qué pasó aquí? Ah, ahora sí, ya. Sí, señor. Ok, pasó la diapositiva, perdón. Sí, sí, pasó. Tenemos un reloj de arena, ¿cierto? Sí, un reloj de arena con Ok, personitas. un reloj de arena con personitas y en el fondo como el planeta y en general el universo. ¿Por qué este reloj de arena con personitas? Porque es que resulta que antes de hablar por qué soñamos, tenemos que pensar en una cosa que es básica para poder entender o conceptualizar digamos, este tipo de reflexiones a la luz de la modernidad. Nosotros realmente estamos atrapados en el tiempo, pero más que el tiempo del que hablan los físicos, me refiero a un tiempo biológico, que por supuesto es también otra expresión de ese tiempo físico. Me explico. Por allá en los años 1700 y pico, en Francia, hubo un investigador que se llamó Jacques de Mairand. Jacques de Mairand era matemático, botánico, astrónomo, en fin, ustedes saben que en esa época la gente era de todo, le alcanzaba el tiempo para todo. Bueno, el conocimiento era relativamente escaso también. Y Jacques de Mairand hizo una observación muy interesante. Resulta que en Francia, en los jardines y en los campos de Francia, hay una planta que se llama la mimosa. La mimosa es familiar de la dormidera colombiana. Cualquiera de nosotros que ha estado algún día de campo, un fin de semana por allá, se ha encontrado con esas planticas que llamamos dormideras que tienen los pétalos abiertos y que si uno la toca suavemente, ella cierra los pétalos. Después los vuelve a abrir, pero si uno la toca suavemente, los vuelve a cerrar de nuevo. La prima hermana de esta plantica, pero en Francia, versión francesa, se llama mimosa. Y resulta que la mimosa es una plantica que también abre y cierra los pétalos, pero no porque uno los toque, como en Colombia, sino que la mimosa durante todo el día tiene los pétalos abiertos y durante la noche los cierra. De día los abre y permanecen abiertos durante todo el día y por la noche los cierra. El sentido común le había dicho a los franceses que entonces esa mimosa abría los pétalos
porque algo había en la luz del sol que hacía que esos pétalos se abrieran y que cerraba los pétalos porque sencillamente faltaba ese factor de la luz del sol y entonces por la noche los pétalos se cerraban. Pero Jacques de Mairán dijo, ¿y qué tal que el sentido común nos estuviera engañando? Eso parece muy lógico, pero ¿qué tal que nos estuviera engañando el sentido común? Entonces se le ocurrió hacer un experimento muy ingenioso. Tomó varias plantas de esas, mimosa, y las llevó para el sótano de su casa. Recuerden que estamos en 1700 y pico, muy lejos todavía de que existiera la luz eléctrica y la iluminación artificial. Entonces las llevó para el sótano de su casa y ahí las mantuvo en tinieblas absolutas durante 4 días. Pero cada 4 horas aproximadamente se asomaba con una antorcha a mirar qué había pasado con las plantas y descubrió algo absolutamente insólito. Resulta que a pesar de que las plantas estaban en oscuridad absoluta durante todo ese tiempo, excepto en los momentos en que entraba a iluminar con una antorcha, perdón un segundito. Entonces, resulta que descubrió que las plantas cada 12 horas abrían los pétalos y cada 12 horas los cerraban, independientemente de que estuvieran en oscuridad absoluta. Cada 12 horas abrían los pétalos y cada 12 horas los cerraban. Hizo el experimento al contrario. Mantuvo las plantas en el mismo sótano, pero permanentemente iluminadas por luz de antorcha, permanentemente iluminadas. Y observó que igual, aunque tuvieran luz permanente o aunque tuvieran oscuridad permanente, cada 12 horas abrían los pétalos y cada 12 horas los cerraban. Jacques de Mairand concluyó entonces que esas plantas, eh, para funcionar de esa manera, tenían que tener un reloj adentro, un reloj biológico. Y entonces concluyó además que si unos seres vivos tan simples como unas plantas, a comparación de los animales, tenían un reloj adentro que determinaba sus ciclos biológicos, con mayor razón los animales y con mayor razón el ser humano. Y entonces dijo desde esa época que los seres humanos teníamos un reloj adentro que marcaba nuestros ciclos biológicos, nuestros ciclos fisiológicos. Por ejemplo, de picos y valles de hormonas, etcétera, y etcétera, ¿no? De picos de estado de ánimo, alegres, deprimidos, etcétera. Entonces, a determinada hora podemos estar alegres, a otra hora estar un poco deprimidos, en fin. La gente se burló de Jacques de Mairand, dijeron, Me dan ya el permiso para poderlos redirigir. Ya, Juan, lo logré. Ah, Ya te di listo, el ahora sí, hospedador. sí me permite, dale. Entonces ya colaboro, listo. Gracias. Listo, ya me voy para la sala. Dale, ¿Oíste? claro que sí. Gracias. No sé, yo soy una participante, no sé si la están grabando, pues la bueno, estaban grabando y lo que sonó era que de grabación Ya empezó nuevamente. en bueno, vale, pausa, no sí, sé, ok, ya continúo, no sí, bueno, sé. vale, sí, no, ya continuó la grabación. Ok, entonces, la gente se burló de Jacques de Mairand porque dijeron, "Pues, este tipo está loco, ¿cómo se le ocurre decir que los seres vivos tenemos un reloj adentro?" Entonces, pasó el tiempo, pasó un siglo, 100 años, y ya en 1800 y pico la fisiología había progresado mucho, que es finalmente la ciencia que estudia el funcionamiento normal de los seres vivos. Y unos investigadores alemanes desempolvaron por allá los trabajos de Jacques de Mairand de 100 años atrás, reprodujeron el experimento, dio los mismos resultados y dijeron, carajo, este tipo no estaba loco, este tipo tenía toda la razón. Aquí hay algo muy misterioso, pero sí parece que tuviéramos los seres vivos un reloj adentro. Como lo dijeron ya fisiólogos alemanes en el siglo XIX, donde la fisiología había progresado tanto y ya habían tantos avances en muchas ciencias que mostraban que teníamos que tener los ojos abiertos a todo, entonces dieron por hecho que Jacques de Mairand tenía razón y se dedicaron a buscar el famoso reloj biológico humano. Y comienzan a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo desesperadamente, pero la forma de buscarlo... Perdón, hay un microfonito abierto por ahí. Sí, ¿Alguien? el problema es que no puedo apagar yo los micrófonos, pero entonces le pido a Claudia que por favor nos apague el micrófono. Es que interfiere mucho. Sí, Claudia. Claudia. Claudia, es que interfiere mucho la voz. Claudia. Ya. Ya, bueno, ok. ¿En qué iba? Perdón, se me fue la palabra. Íbamos en que, bueno, en que entonces se dedicaron a explorar y a buscar ese reloj biológico.
Y entonces comenzaron a hacer experimentos en ratas. Se imaginaban que si uno tenía un reloj biológico, pues lo más lógico es que estuviera en el cerebro. Y entonces cogieron raticas de experimentación y comenzaron a dañarles ciertas partes del cerebro, a ver si de pronto al dañar cierta parte del cerebro se desequilibraban los ritmos biológicos humanos. Y resulta que el experimento pues fue un poco cruel, un experimento antihumano, o más bien antirrata, diría uno, pero qué pesar. Pero comenzaron a dañar el cerebro de las raticas, una parte, la otra, hasta que dieron con una estructura que se llama el núcleo supraquiasmático. Bueno, no nos compliquemos con nombres. Es una estructura que queda, una estructura neuroanatómica que queda dentro de un órgano que se llama el hipotálamo. Y este es el hipotálamo, o sea, aquí en el hipotálamo hay un núcleo, es decir, un conglomerado de cuerpos neuronales de neuronas que se llama el núcleo supraquiasmático. Y descubrieron que al destruir el núcleo supraquiasmático se alteraban el 65% de los ritmos biológicos. Eh, y los ritmos biológicos, resulta que para finalizar esta parte, se dividen básicamente en tres. Unos que se llaman circadianos, otros que se llaman ultradianos y otros que se llaman infradianos. Los circadianos, una voz latina que quiere decir cercano al día. Es decir, un ritmo biológico circadiano quiere decir que se cumple, da la vuelta completa en un ser humano aproximadamente cada 24 horas. El ritmo circadiano más evidente de todos, más famoso, digámoslo así, el más estudiado es el ritmo sueño-vigilia. Uno cumple los ciclos sueño-vigilia aproximadamente cada 24 horas. Pasa una parte del día despierto, la otra parte dormido, una parte despierto, una parte dormido, pero todo da la vuelta aproximadamente cada 24 horas. Por dar la vuelta cada 24 horas, eso se llama un ritmo circadiano. Hay hormonas y hay otras sustancias en el cuerpo que se liberan, tienen un pico de acción en el organismo y vuelven otra vez a mermar y también aproximadamente en un tiempo de 24 horas. Pero hay otros ritmos que duran mucho menos del día. Por ejemplo, los latidos cardíacos duran un segundo. Entonces uno puede tener 60 latidos cardíacos por minuto. O el ritmo respiratorio, uno puede tener 12 respiraciones por minuto, por decir algo. O algunas hormonas donde se liberan, tienen un pico, luego otro pico y luego otro pico y hacen 3 picos por día aproximadamente, ¿cierto? Esos ritmos que duran menos de un día se llaman ultradianos, pero hay otros ritmos que duran mucho más de un día. Ejemplo típico, el ritmo menstrual. Y el ritmo menstrual puede durar en promedio unos 28 días. Entonces, cada 28 días da la vuelta completa, cada 28 días da la vuelta completa ese ritmo, incluyendo la ovulación y todo, y la menstruación. Entonces, esos ritmos se llaman infradianos. Resulta que cuando dañaron ese núcleo en este órgano que queda en medio de los dos hemisferios cerebrales, como quien dice, yo me pongo un dedo aquí en el entrecejo y me voy en profundidad aquí en el entrecejo, en medio de los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, y en el fondo encuentro este órgano que está en medio de los dos hemisferios cerebrales. Y este órgano se llama el hipotálamo, que es el que guarda todo el equilibrio del cuerpo. Y entonces ese órgano que se llama el hipotálamo, ese núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático, rige ese 65% de los ritmos, es el reloj biológico. Y cuando se daña, entonces se altera el ritmo menstrual, se altera el ritmo el ciclo sueño-vigilia y se alteran aproximadamente el 65% de los ritmos circadianos, ultradianos e infradianos. Como hay un 35% de ritmos que no se alteran, entonces se supone que están regidos por otro reloj biológico que todavía no se ha descubierto, por otro u otros quizá relojes biológicos que todavía no se han descubierto. Pero lo cierto del caso es que lo que nos interesa hoy es el sueño y por qué soñamos. Entonces tengamos en cuenta que el sueño está regido por ese reloj biológico que repito, está dentro de ese órgano que es el hipotálamo. Ahora, resulta que el hipotálamo juega dando órdenes para todo el cuerpo, para controlar la fisiología de todo el cuerpo. Es como microprocesador. Entonces el hipotálamo ordena toda la función hormonal de todo el cuerpo y toda la función de una parte del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso autónomo, que rige lo que nosotros no controlamos a voluntad. Por ejemplo, el movimiento intestinal, las secreciones de las vísceras, etc. Y ese núcleo da órdenes a todo ese resto de núcleos que tienen que ver con todo el control de todas las funciones del cuerpo. Y eso incluye las emociones. Como si fuera un director de orquesta dirigiendo unos ejecutores
no sé si se diga así, unos ejecutores de instrumentos, de violín, de violonchelos, de flautas, de fagot, etcétera. Entonces, todos actúan, pero siguiendo las órdenes del director de orquesta. Y entonces, cada uno de esos instrumentistas es como cada núcleo encargado de una función corporal, pero todas las funciones corporales son regidas acá. Pero para que se sincronicen, necesitan del control de ese núcleo supraquiasmático. Ok, ya vamos a ver con por qué soñamos, pero es como la introducción como para que entendamos bien ese cuento. Pero resulta que un director de orquesta necesita una partitura. Él no puede simplemente mover las manos al azar. Queda todo eso enredado. Él necesita una partitura. Entonces él tiene sobre el atril la partitura mientras va dirigiendo la orquesta. Con frecuencia no la tiene, pero porque tiene memorizada la partitura. O sea, de todos modos la tiene. O la tiene en el atril o la tiene memorizada en su cabeza, pero está siguiendo una partitura. Ese núcleo supraquiasmático sigue también una partitura. Y esa partitura resulta que es la rotación de la Tierra. Entonces nosotros estamos ligados evolutivamente a la rotación de la Tierra. No nos podemos desligar de la rotación de la Tierra. Me explico. En la medida en que la Tierra rota, vamos cambiando de luz a oscuridad, de día a noche, de noche a día, pero no abruptamente, estamos todos iluminados y de pronto todo en tinieblas, no, sino que lentamente se va oscureciendo en la tarde, el ambiente, llegan las penumbras por la noche temprana y luego llega la máxima oscuridad por ahí a la medianoche y luego al amanecer comienza a despuntar el alba y entonces comienza lentamente a aparecer de nuevo algo de luz, la luz se va intensificando otra vez hacia el mediodía, etcétera. Entonces, esa rotación de la Tierra la percibe el núcleo supraquiasmático del hipotálamo a través de la luz. ¿Y cómo a través de la luz? Porque la luz llega a los ojos y la luz es un bombardeo de fotones. Entonces, sencillamente, son fotones los que tenemos ahí. Fotones, es decir, para simplificar la explicación física, porque además yo no soy físico, amo la física, pero no soy físico, entonces digamos que la luz es un viaje de fotones, de unas partículas extrañas que son entre partícula y energía, que se llaman fotones. Los fotones impregnan la retina, y entonces los fotones no solamente van a transmitir imágenes que siguen por el nervio óptico y llegan al cerebro y el cerebro las interpreta como imágenes. También hay fotones que impregnan unas células de la retina, pero que a diferencia del resto de las células de la retina, no tienen por función llevar una imagen hacia la corteza cerebral para que la interpretemos como mesa, carro, árbol, etcétera, sino que hay algunas células, algunas neuronas que al ser bombardeadas por esos fotones, lo único que hacen es llevar esa información hasta el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Y entonces, una cosa es el bombardeo tenue de fotones cuando la luz apenas es pálida, blanquecina al amanecer. Otra cosa es el bombardeo mucho más fuerte de fotones cuando estamos a las 10 de la mañana. Otra cosa es el bombardeo mucho más intenso de fotones cuando el sol está en el cenit, o sea, exactamente arriba, al mediodía, y cae de pleno, sobre todo si estamos en el trópico. Otra cosa es el bombardeo de fotones cuando estamos hacia las 5 de la tarde, que ya es mucho menor. Otra cosa es el bombardeo de fotones cuando llega el ocaso, que la luz es tenue, pero diferente a la luz tenue del amanecer. Y otra cosa es el bombardeo de fotones en las penumbras, y etcétera, y etcétera. Y otra cosa, el bombardeo de fotones a las 2 o 3 de la mañana, que siempre, por más oscuridad que haya, hay algo de fotones en el medio. Entonces, de acuerdo a la intensidad del bombardeo de fotones, que depende en consecuencia de la rotación de la Tierra, entonces se dan impulsos eléctricos a través de estas neuronas que llegan al núcleo supraquiasmático. Realmente son dos, porque el hipotálamo es un órgano que tiene, digamos, como dos caras. Entonces un núcleo supraquiasmático a un lado y otro al otro lado, pero digamos él en singular. Entonces se da ese bombardeo de fotones, activa estas células eléctricamente, porque el sistema nervioso funciona con electricidad, de tal manera que estas células se activan muy intensamente, menos intensamente, muy débilmente, mucho más intensamente, súper intensamente o etcétera. Depende del momento de la rotación de la Tierra y en consecuencia del bombardeo de fotones que esté recibiendo la retina. Y entonces el núcleo supraquiasmático, al recibir que el bombardeo de fotones es chiquitico o alto o chiquito o muy intenso o menos intenso, entonces da órdenes a los demás núcleos
perdón, entonces da órdenes a los demás núcleos del hipotálamo que controlan todas las funciones corporales. Vea, necesitamos más hormona del crecimiento, vea, necesitamos más hormona tal, vea que el azúcar está bajito, vea que hay mucho contenido de agua en el cuerpo, etcétera, y etcétera. Entonces va dando órdenes, pero todo basado en la información de la rotación de la Tierra. Estamos ligados a la rotación de la Tierra. Pero una de esas órdenes que da, y fundamental, una de esas órdenes que da el núcleo supraquiasmático es hacia otro núcleo. Es decir, otro conglomerado es como otro circuito. Cuando hablo de un núcleo es como si hablara de un circuito electrónico. Hacia otro circuito que hay aquí dentro del hipotálamo que tiene que ver con desencadenar los mecanismos del sueño. Y aquí sí nos vamos metiendo en materia. Entonces resulta que nosotros somos primates. Y como primates, nuestro sentido más importante es la vista. En otros animales, el sentido más importante es el oído, en otros el olfato, en otros el gusto o el tacto, pero en nosotros los primates es la vista, es la visión. Y resulta que por eso los primates, y siendo nosotros la especie superior de primates, tenemos básicamente una visión de colores. Vemos en colores, ustedes saben que hay especies que ven en blanco y negro, pero nosotros vemos en colores, y en colores muy nítidos, en una muy buena gama de colores. Pero entonces, esos colores, esa visión de colores nos sirve para el día, no nos sirve para la noche. Y si retrocedemos atrás en el tiempo, porque todo esto está ligado a un concepto evolutivo, si nos devolvemos atrás en el tiempo, nos damos cuenta de que habían épocas donde nosotros éramos cazadores y vivíamos en las cuevas en el África. No habíamos aprendido a cultivar, ni había ni vegetales, ni tampoco animales. No teníamos rebaños, no sabíamos nada de cultivos agrícolas en ninguno de los dos sentidos, ni animales ni vegetales. Entonces dependíamos de lo que pudiéramos cazar y salíamos de las cavernas a cazar los hombres, dejábamos a las mujeres en casa cuidando a los niños, quedábamos un tiempo por fuera de la caverna, de la cueva, y llegábamos con el pedazo de pernil de mamut en el hombro, o de tigre de dientes de sable, o de lo que hubiéramos cazado por ahí en la selva. Pero resulta que cuando fuimos desarrollando las armas, por ejemplo la jabalina, la disparábamos, pero básicamente nos apoyábamos en la visión, porque con el ojo tratábamos de guiar la jabalina para que le pegara al animal. Pero resulta que con la visión también veíamos si había un depredador lejos o si había un animal que pudiéramos cazar. Entonces nos guiábamos por la visión. Pero cuando comenzaba a oscurecer, ya la visión no nos servía. Y como la visión no nos servía cuando comenzaba a oscurecer, entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que al no servirnos la visión, entonces tendríamos que resguardarnos en la cueva. ¿Por qué? Porque nos hacíamos presa fácil de los depredadores. No alcanzábamos a ver en la oscuridad a un depredador, a una pantera que nos estuviera acechando detrás del follaje. Y no alcanzábamos tampoco a ver a una presa para cazar. Entonces, si de noche la visión no nos servía ni para cazar, ni para huir de los depredadores, nos teníamos que resguardar en la cueva. Pero como somos una especie terca, y tercos hemos sido, y desde tiempos muy ancestrales, y tercos somos, y tercos seguiremos siendo, entonces Madre Natura es sabia. Nos obligaba a ir a la cueva a dormir. Pero ¿cómo nos obligaba Madre Natura a ir a la cueva a dormir? Porque si nos quedábamos en el monte por tercos, aún de noche habríamos desaparecido como especie. Nos habrían matado los depredadores. Entonces Madre Natura creó un mecanismo para que nos diera sueño. Y entonces nos daba sueño, nos producía sueño. ¿Y cómo se produce el sueño? De una manera muy simple. Pues simple no, es una forma de decirlo, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que ese núcleo supraquiasmático depende de la intensidad del bombardeo de fotones, que depende a su vez de la rotación de la Tierra? Cuando estamos en un momento de la rotación de la Tierra, donde estamos en penumbras, todavía no ha llegado la oscuridad completa, sino que estamos en penumbras, es a esa intensidad de bombardeo de fotones de penumbras, todavía no tan débil, pero ya no tan intensa como de día, pero todavía no tan débil como más tarde en la noche, a esa intensidad específica que se generan los ritmos de disparos eléctricos que actúan sobre el núcleo supraquiasmático para hacer que el núcleo supraquiasmático dé la orden a otro núcleo que es el encargado del sueño. ¿Y cómo la da? Ese núcleo
genera una información eléctrica que no la voy a explicar aquí, a través de unas fibras que salen y vuelven a entrar al cerebro y entonces llegan a una glándula que se llama la glándula pineal, que digamos que estaría ubicada por aquí más o menos donde tengo el láser, la glándula pineal. Y entonces le dice a la glándula pineal, vea glándula pineal, nuestro patrón, que es el núcleo supraquiasmático, o sea, el reloj biológico nuestro, manda la orden de que haga dormir a este señor en el que estamos viviendo, porque si no se lo va a tragar un cocodrilo o un tigre de dientes de sable, mire, o un caimán, o que está por ahí por fuera del río o alguna cosa. Mire que es muy peligroso, hágalo, haga que se meta a la cueva. Entonces la glándula pineal suelta una sustancia que se llama melatonina. La melatonina es inductora del sueño, no sostenedora del sueño, pero sí lo induce. Entonces el individuo comienza a bostezar y comienza a buscar la cueva. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estamos en penumbras. ¿Por qué no ocurre eso cuando está la oscuridad más completa, tipo 12 de la noche, por ejemplo, o 11 de la noche, sino cuando estamos en penumbras? Porque nos debemos a un proceso evolutivo. Y es en penumbras donde nos da sueño, evolutivamente hablando me refiero, para todavía poder, con algo de luz que nos quede, encontrar el camino de retorno a la cueva y llegar sin peligro a la cueva. Si ese mecanismo se destapara cuando estuviéramos en la oscuridad total, sería demasiado tarde, porque primero nos va a costar trabajo encontrar la cueva, pero no tanto eso, sino que en el camino hacia la cueva, como estamos en la oscuridad total, nos podemos ir a unas arenas movedizas, podemos poner una mano en un tronco y no ver que ahí había una araña venenosa y nos pica, o un alacrán, podemos pasar por un sitio y no ver que había una pantera acechándonos, etcétera. Entonces habríamos desaparecido como especie. Por eso evolucionamos con esa, digamos, con esa tendencia al sueño, pero el sueño nos coge en penumbras, no todavía cuando está la noche plena, 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 en términos generales, excepto que por razones en los últimos 150 años de cambios con la iluminación de noche y todo lo demás, se han dado otros fenómenos, pero en términos evolutivos generales. Por esa razón, entre otras cosas, si yo voy a dar una clase y estoy dando una clase a unos estudiantes y me meto a un salón y los estudiantes entran a las 10 de la mañana, han tinteado, se sienten absolutamente bien, se sienten contentos, se sienten tranquilos, han tomado tinto, están súper despiertos y animados para la clase. Pero entramos al salón, yo cierro las puertas, apago todas las luces y prendo el video bien, a los 5 minutos o 10 minutos hay más de uno dormido. Y si le hiciera un examen de sangre en ese momento, vería que tiene altos niveles de melatonina. ¿Qué pasó ahí? El cerebro se engañó. Como está oscuro, pero está a la luz del video BIM, eso está simulando las penumbras de cuando vivíamos en las cavernas. Entonces el cerebro se engaña y dice, uy, penumbras, tenemos que hacer dormir a este tipo porque se lo va a tragar el tigre de dientes de sable, corre peligro afuera, hagámoslo dormir para que le dé sueño y vaya corriendo a la cueva. Entonces se libera melatonina y muchos estudiantes se duermen. Si yo, en cambio, entrara al salón a las 10 de la mañana, cerrara las puertas y apagara las luces, pero en vez de prender el videobin, dejara todo absolutamente en tinieblas absolutas, y la clase la diera simplemente hablando, pero no prendiera ninguna luz, nadie se dormiría, porque ese mecanismo evolucionó para que al ritmo, al bombardeo de fotones, pero de las penumbras, es cuando se activa este núcleo en tanto a las órdenes que tiene que dar para que se produzca el sueño. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí o ha estado entendido o ha estado enredadito el tema? Díganme con confianza. Espero alguna opinión con confianza para proseguir. ¿Estamos claros o está enredadito el tema o vamos claros hasta aquí? ¿Alguna de las compañeras o compañeros que están escuchando la charla? Que me lo diga, por favor. Muy clarito. Para mí, súper bien, doctor. Gracias. Vale, listo, bueno. Entonces asumo que así es para el resto de compañeras y compañeros. Vale, listo. Bueno, entonces, ahora bien, ese reloj biológico lo tenemos todos los mamíferos, también las aves. De hecho, prácticamente todas las especies, pero sobre todo las aves y los mamíferos. Está muy desarrollado en los mamíferos y dentro de los mamíferos en los primates. Pero hay otros mamíferos que son los felinos. Este señor que tenemos acá. Y este señor que tenemos acá, ¿por qué lo llaman el rey de la selva? No porque sea el animal más fuerte de África. Obviamente es mucho más fuerte un elefante, pero el elefante no se come a otras especies animales. El elefante no come carne. Entonces no hay ningún problema con el elefante. Pero este sí es el animal más grande que se come a otros animales. Entonces, por eso es el rey de la selva. Como es el animal más grande que se come a otros animales,
está en la cúspide de los animales depredadores en África, entonces no tiene quien se lo coma a él. Y como no tiene quien se lo coma a él, entonces sencillamente se sienta a comer y hace una siesta hasta de 3 días. Su reloj biológico, que es el mismo núcleo supraquiasmático, le permite dormir, lo programa para dormir durante 3 días. Ese es su ritmo, que en ese caso no será circadiano, porque no es cercano al día, sino a los 3 días. Y miren la vida tan maluca del león. Cazan las leonas y cuando las leonas cazan, él dice, apártense, yo como primero. Va y come y les deja las sobras a las leonas que fueron las que hicieron todo el esfuerzo. Y fuera de eso se acuesta a dormir 3 días, excepto que se levanta de vez en cuando. Y adivinen a qué se levanta de vez en cuando. A parearse con una leona. Escoge alguna, a otra, se duerme, luego se levanta, se aparea con otra, en fin, porque mantiene un harén. Qué vida tan incómoda la del león, ¿no? Entonces, pero en cambio, una cebra, por ejemplo, una cebra que vive también en África. Bueno, después del león, el animal que más duerme sería, por decir algo, el guepardo. El guepardo duerme mucho porque al guepardo nadie se lo come, pero el guepardo tiene un enemigo natural, que es el león. El león mata guepardos no para comérselos, sino para que el guepardo no acabe con el alimento que se come el león en la sabana, porque el guepardo come lo mismo que come el león. Es una competencia alimenticia. Pero entonces, como el único enemigo que tiene el guepardo es el león, entonces el guepardo duerme también mucho, pero no tanto como el león. O sea que así evolucionó su reloj biológico. Pero el reloj biológico de las cebras les complica la vida. ¿Por qué? Porque como la cebra se la puede comer el guepardo, se la puede comer el león, se la pueden comer las hienas, se la pueden comer los cocodrilos, si pasa por el río, etcétera. Todo el mundo se la puede comer a la pobre cebra. Entonces la cebra tiene que estar alerta en todo momento, entonces no se puede dar el lujo de dormir tanto. Y por eso una cebra duerme apenas 2 horas diarias. Y eso que han aprendido a dormir paradas, listas para comenzar a correr en caso de una emergencia. Ahí sí que vida tan maluca la de las cebras, que pesar, ¿no? Y es muy extraño que hay otros mamíferos, pero de agua, como los delfines, que los delfines no son peces, son mamíferos, que tienen una característica. Han aprendido a dormir también para cuidarse de los depredadores, también tienen su reloj biológico, que es el mismo núcleo supraquiasmático, pero en ellos el ritmo biológico en cuanto al sueño es una cosa muy extraña. Ellos tienen un hemisferio despierto y el otro dormido, un hemisferio cerebral, y después cambian, despiertan un hemisferio y duermen el otro, como si uno pudiera dormir la mitad del cerebro y la otra mitad del cerebro despierta, y luego cambiara para que la mitad que estuvo despierta descanse y despierta la que estaba dormida. Entonces, bueno, si nos queda tiempo al final hablaremos de una cosa curiosa de los delfines. Pero en medio de todo eso, como ese reloj biológico hace parte de nuestra genética, ese reloj biológico en nosotros los seres humanos nos ha dado unas condiciones determinadas, que es bueno que las sepamos porque con esas condiciones nosotros tenemos que aprender a vivir, a conocerlas, a vivir y no a esforzar lo que no debemos esforzar. No ir contra natura, que es el peor negocio que podemos hacer, ni obligar a un hijo a que vaya contra natura. Y los que de aquí tengan hijos o hijas adolescentes, esto que sigue aquí es muy importante. Resulta que por ese reloj biológico, el niño se va acomodando sus sistemas biológicos, fisiológicos, más o menos hasta los 16 años de edad. Pero a los 16 años de edad, ese reloj biológico se estabiliza y ya los ritmos son muy precisos por el resto de la vida, excepto en la época ya cuando estén ancianos, donde cambia otro poquitico. Pero por el resto de la vida, ya a partir de los 16 años, se estabiliza en medio de altibajos el ciclo del sueño, la vigilia y los ritmos biológicos en general, pero que son sutilmente diferentes de una persona a otra. Así como todo el mundo tiene una boca atravesada, las orejas a los lados, la nariz de para abajo y los ojos a los lados de la nariz, todo rostro es diferente. Así como toda persona tiene huellas digitales, toda huella digital es diferente. Así como toda persona tiene lóbulos de la oreja, en la oreja, no hay 2 seres humanos entre los 7.000 millones de seres humanos del mundo que tengamos un lóbulo que tengamos el lóbulo de la oreja exactamente igual. Entonces así, aunque todos tenemos el mismo reloj biológico, tiene diferencias sutiles, que hace que tengamos comportamientos sutiles. Me explico. Y aquí viene esto en materia de sueño. Algunas personas necesitan acostarse a dormir tipo 8:30 o máximo 9 de la noche. Son muy malos trasnochadores, pero excelentes madrugadores, y se levantan temprano a las 4:30 de la mañana sin ningún problema.
y en ese momento por la mañana son muy lúcidos. Y si se les hiciera un examen especial, tienen el mejor momento de actividad eléctrica cerebral, de actividad metabólica cerebral, de consumo de oxígeno en la corteza cerebral, etcétera. O sea, están muy aptos en el amanecer para aprender, para emprender actividades intelectuales duras, en fin. Pero a otros les pasa, nos pasa lo contrario, porque yo me ubico dentro de esos otros. Hay otros que en cambio somos muy trasnochadores. Yo no soy capaz de dormirme antes de las 2 de la mañana. Menos mal que no fui parrandero porque me habría tirado mi vida. Pero soy trasnochador. No soy capaz de dormirme antes de las 2 de la mañana, pero soy muy mal madrugador. Entonces, mi mejor actividad intelectual, porque es el momento en que tengo la mejor irrigación cerebral, la mejor actividad eléctrica cerebral, el mejor metabolismo de glucosa cerebral, etcétera, es en las horas de la noche. 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, es cuando yo leo cosas difíciles de entender y las entiendo muy bien, pero por la mañana soy una torta completa. A los otros les pasa lo contrario. Por la noche son unas tortas completas, pero por la mañana tiene su mayor lucidez intelectual. De tal manera que los seres humanos nos dividimos en 3 grupos en el mundo, con base en ese reloj biológico. Unos se llaman alondras, y aquí tenemos una alondrita, porque ustedes saben que la alondra es un pájaro que se duerme muy temprano, pero es muy madrugador. Si es feliz por la mañana, antes de despuntar el alba ya está volando feliz de la vida y muy productivo por la mañana. Pero por la noche fácilmente lo coge el sueño. Entonces, más o menos un tercio de los seres humanos se llaman alondras. Es el cronotipo circadiano alondras, cronotiempos, o sea, cronotipo circadiano alondras. Otros somos búhos. En mi caso soy un búho, porque un búho es un animal trasnochador, pero más madrugador. Pero los búhos tenemos nuestra mejor actividad intelectual, nuestra mejor capacidad por la noche y por la mañana estamos muertos en ese sentido. A las alondras les pasa lo contrario. Por la mañana tienen la mejor actividad intelectual, pero por la noche están muertos. Entonces, y el resto son un promedio, que serían los más bien librados, que están en promedio como entre búhos y alondras. Pero si ustedes tienen que identificar entre otras cosas, y es bueno que lo hagamos el ejercicio, si en su casa tienen un hijo, un sobrino, un hermanito o hermanita, que sea búho o alondra, porque no pueden por la fuerza obligarle a cambiar lo que no pueden cambiar. Es como si a una persona le obligaran a cambiar la nariz por la fuerza. El ser búho o alondra se debe a una estructura muy compleja que se llama núcleo supraquiasmático, un circuito que tenemos impreso, como decir una tarjeta de computador, un circuito que tenemos impreso en ese órgano que se llama el hipotálamo. Entonces, ser búho o alondra no es algo que podamos cambiar. Uno no puede sacarse un corazón para cambiarlo por otro, excepto en una situación difícil de trasplante innecesaria, pero no una estructura neuroanatómica en todo caso. Entonces, si el chico ha de ser búho, es búho y tenemos que aprender a vivir con eso para toda la vida. Y si ha de ser alondra, es alondra. O si ha de ser promedio, es promedio. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los padres se enojan con el chico porque es muy perezoso para madrugar. Y resulta que de perezoso nada, está sufriendo terriblemente porque no entiende por qué otros madrugan y él no es capaz, y entonces lo hacen sentir mal, como si él no fuera capaz, como si fuera una persona que le faltara berraquera en la vida, y de berraquera no le falta nada. Lo que pasa es que es un búho y ese es su estado natural. Entonces, como búho, lo ideal sería que pudiera estudiar de noche y de día pudiera dormir tranquilo. A los otros chicos que son las alondras les pasa lo contrario, no se les podría obligar a que estudien hasta las 11 o 12 de la noche, porque están muertos, no pueden, y no es que les falte berraquera. Mire que es que como fulanito es capaz de estudiar hasta las 12 de la noche. Sí, pero es que es un búho y en cambio esta es una alondra. ¿Cuál es el punto? Que como la mayoría de las universidades comienzan clases a las 6 de la mañana y son materias que no se pueden ver sino a esa hora, entonces ahí los que llegan con condiciones ideales son las alondras, porque las alondras se durmieron temprano, no tuvieron que poner reloj despertador porque se despiertan naturalmente a las 4:30 de la mañana, por decir algo. Cumplieron todo el sueño completo y fuera de eso tienen su mejor metabolismo cerebral por la mañana, mientras que un pobre búho se tuvo que dormir a la fuerza como a la 1 de la mañana y entonces al otro día el reloj despertador le cortó el sueño, quedó con necesidad de sueño y para colmo de males no tiene la mejor capacidad neuronal en ese momento porque la tienes por la noche. Entonces, seguramente si hiciéramos un trabajo donde estudiáramos entre búhos y alondras que reciben clases a las 6 de la mañana, probablemente sacarían mucho mejores notas las alondras, porque no estamos sacrificándoles su sueño y están recibiendo clases a las 6 de la mañana con las mejores condiciones cerebrales.
Y entonces uno dice, y es que entonces los búhos, y desafortunadamente pasan por malos estudiantes, por perezosos, por maquetas, y resulta que de eso nada. Si hiciéramos el experimento al contrario y en algún momento dijéramos, bueno, este semestre vamos a cambiar las cosas, las clases van a empezar a las 7 de la noche, pero se van hasta las 2 de la mañana, con toda seguridad las alondras que están sacando 5 se vendrían a pique. Y los búhos que estaban sacando 3 raspados o menos de 3 o perdiendo materias, ¡pum!, se elevarían y serían los brillantes. Entonces es un asunto un poco de azar, como para que lo tengamos en cuenta. Si quieren, al final y el tiempo discutimos un poquitico de eso, sobre eso. Pero ¿a qué viene este cuento? Si esto fuera una clase en la universidad a las 6 de la mañana, este chico indudablemente sería un búho. No puede, está muerto. En cambio, si fuera una clase a las 10 de la noche, este chico seguramente sería una alondra. A esa hora no puede, está muerto. Entonces, también hay que tener en cuenta los grupos de estudiantes porque no se pueden unir búhos con alondras para estudiar porque tienen, es decir, lo ideal es que vayan a su propio ritmo, búhos con búhos, alondras con alondras. Entonces, identifiquemos si somos búhos o alondras o promedios. Pero ¿qué viene este cuento? Como nos debemos entonces a la rotación de la Tierra, y aquí ya vamos a pasar a lo otro, digamos, con todo este preámbulo, a por qué soñamos, aunque aquí de hecho se está hablando de por qué, es decir, de por qué en sí la importancia del sueño, y el por qué soñamos lo vamos a ver enseguida. Si nosotros estamos aquí en Colombia y hacemos un viaje hacia el Polo Norte, por más horas que dure el viaje, no pasa nada. Pues sí, nos congelamos de frío en el Polo Norte, pero no pasa nada. Y si viajamos a la Antártida, pues aparte de congelarnos de frío, tampoco va a pasar nada. Pero si nos montamos en el mismo jet a gran velocidad, a 700 o 800 kilómetros por hora, y viajamos hacia el este, vamos a tener problemas severos. Y si viajamos hacia el oeste, podemos tener problemas severos. Ese fenómeno se llama jet lag. ¿Y por qué se llama jet lag? Porque viene de la palabra jet, o sea, del avión que se mueve con propulsión, mejor dicho, un jet. Y ese fenómeno ha hecho que gente que viaje para arriba o para abajo no le pasa nada, pero de pronto que viaje hacia el este o hacia el oeste llegan a un sitio, por ejemplo, viajando derechito, llegaron al sudeste de Asia y a la semana alguien se suicidó. Ah, le dio mamitis, ah, le dio colombianitis, ah, no fue capaz, le faltó berraquera, no, nada de eso. ¿Qué le pasó? Vamos a ver. O le dio una neumonía o le vinieron ataques de asma muy severos. Igual si viaja hacia el oeste. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que la Tierra está rotando y que ese reloj biológico depende de la rotación de la Tierra. Y como la Tierra está rotando, entonces vemos que el Sol da la impresión de que viniera de este a oeste. Es decir, el Sol sale, por eso el Japón lo llaman el imperio del Sol naciente. El Sol sale por aquí y sigue avanzando, pues es una impresión porque obviamente la Tierra es la que se mueve, pero sigue avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Por eso el año nuevo primero es en Nueva Zelanda, luego en Japón y Australia, luego tal y tal y tal, y los últimos somos básicamente nosotros, casi. Entonces el Sol va avanzando, va avanzando, avanzando. Si nosotros viajamos de aquí hacia el este, nos vamos a encontrar muy rápido con el Sol que viene de este a oeste. ¿Qué significa eso? Que el día se acortó, que el día se acortó terriblemente para ese individuo. Y si viajamos para el oeste, pasa lo contrario. El Sol viene persiguiéndonos, pero nosotros nos alejamos del Sol. Y vamos por aquí y el Sol viene persiguiéndonos. Y vamos por acá y el Sol viene persiguiéndonos. O sea, estamos alargando terriblemente el día. Me refiero al día en cuanto a la iluminación. Entonces, enloquecemos a un reloj biológico que viene evolucionando millones de años con mucha precisión, durante millones y millones y millones y millones y millones de años con mucha precisión, donde, es decir, donde nosotros nos movíamos a pie o a lo sumo a caballo, pero básicamente a pie durante millones de años, eh, donde el día medía tanto en su longitud y la noche medía tanto, y de pronto nos vamos a encontrar con un día muy cortico, con una iluminación muy cortica o con un día muy largo, y entonces las órdenes, por esos fotones que llegan a la retina, las órdenes que llegan a ese núcleo supraquiasmático lo van a descontrolar y va a comenzar a dar órdenes erráticas a los otros núcleos que gobiernan toda la fisiología corporal. Entonces a una persona le pueden bajar las defensas y darle una neumonía fácil, a otro le pueden dar crisis asmáticas que hacía tiempo no le daban, a otro le puede dar una crisis depresiva y suicidarse, en fin, bueno. Eso tengámoslo en cuenta para que veamos entonces que el tiempo se ríe de todos nosotros, que estamos prisioneros en el tiempo, indefectiblemente. Pero en medio de ese tiempo tenemos que el cerebro tiene 3 estados. Un estado, ¿alguien iba a preguntar algo? Perdón, ¿no?
Siente el No, micrófono. pues es que ya, Bueno. ya están en preguntas. Bueno, entonces, o finiquitemos esta partecita. Un estado que es el estado de vigilia, es decir, despiertos. No. Y otro estado que es el estado cuando estamos durmiendo. Pero como cuando nosotros estamos durmiendo, Esto es suyo. pero cuando nosotros estamos durmiendo, intercalamos el estado de dormir en dormir soñando y dormir sin soñar. Dormimos sin soñar, dormimos soñando, dormimos sin soñar, dormimos soñando, dormimos sin soñar, dormimos soñando. Esos estados se intercalan aproximadamente 5 veces cada noche. Entonces, cada noche yo duermo sin soñar, de pronto comienzo a soñar, de pronto dejo de soñar, de pronto comienzo a soñar, de pronto dejo de soñar, de pronto comienzo a soñar, y esos estados se intercalan cada noche. Pero pasa el tiempo de dormir y vuelvo a la vigilia. Entonces, intercalo la vigilia con dormir soñando y dormir sin soñar. Y ahí se va el ciclo sueño-vigilia. Ok, pero resulta que cuando yo duermo sin soñar, eso dura aproximadamente 70 minutos. Yo me duermo y tengo unos 70 minutos aproximadamente durmiendo sin soñar. Y luego comienzo a soñar 20 minutos. Luego otros 70 minutos sin soñar, luego 20 minutos soñando, luego 70 minutos sin soñar, luego 20 minutos soñando y así sucesivamente. ¿Ok? Pero cuando yo comienzo a soñar, los ojos se me comienzan a mover rápidamente en todos los sentidos. Y cuando los ojos se comienzan a mover rápidamente en todos los sentidos, uno ve a una persona durmiendo y ve que los párpados se están moviendo porque los globos oculares por debajo los mueven. En ese momento la persona está soñando. Y como en ese momento la persona está soñando y los ojos se están moviendo a gran velocidad, esa parte del sueño. Cuando soñamos, lo llamamos sueño de movimientos oculares rápidos. La sigla es sueño MOR, M-O-R, movimientos oculares rápidos, o REM en inglés. Entonces yo intercalo el tiempo que estoy durmiendo entre sueño MOR y sueño no MOR, o sea, no movimientos oculares rápidos. O sea, sueño REM y sueño no REM, en términos generales. De tal manera que, y resulta que si yo estoy durmiendo sin soñar o durmiendo soñando, entonces todas las variables fisiológicas van a cambiar. Porque el cerebro al fin y al cabo lo gobierna todo. Y una cosa es el cerebro cuando yo estoy en vigilia, cuando estoy durmiendo sin soñar y cuando estoy durmiendo soñando. Los colores aquí que se ven en estas 3 gráficas, en estos 3 cortes de cerebro, cortes horizontales, ahí hay colores cálidos y colores fríos. Los colores cálidos están indicando áreas muy activas del cerebro y colores fríos, áreas de poca actividad. Miren que aquí hay unas áreas activas y otras menos activas que cambian acá y que cambian acá. Entonces son 3 estados realmente del cerebro. 2 que se cumplen durante la noche, si estoy soñando o no estoy soñando, y 1 que se cumple durante el día, pero el día ya no en cuanto a las 24 horas, sino en tanto pues al estar despiertos y con la luz solar. Ok, entonces, y entonces aquí las áreas activas o activas acá, me activan otras partes del cuerpo, porque el cerebro lo gobierna todo. Entonces la presión arterial aquí es diferente a como la tengo acá y a como la tengo acá. El nivel de glucosa o de azúcar en la sangre aquí es diferente acá, a como lo tengo acá y a como lo tengo acá. El nivel de hormona tal de crecimiento es diferente acá, a como lo tengo acá y a como lo tengo acá, y etcétera, y etcétera, y etcétera, todo cambia. Eso hace, y todo eso es debido a nuestro reloj biológico. Entonces, eso hace que muy claramente muchas personas que tienen ciertas enfermedades degenerativas, por ejemplo, cuando les llega la muerte ocurre entre la 1 y las 3 de la mañana. O sea, estamos programados muchos, o están, no sé si será mi caso, para la 1 o las 3 de la mañana. Muchas personas que tienen un accidente cerebrovascular, una trombosis, una hemorragia cerebral, suele ocurrir a las 5 de la mañana aproximadamente, por ese reloj biológico que tenemos, porque las condiciones fisiológicas de presión arterial, de funcionamiento cardíaco, que tienen que ver con agravar lo que tengamos, cambian aquí o aquí o aquí. En fin, entonces este es un estudio de laboratorio de sueño donde se registran precisamente un poco de variables durante el sueño. Ok, de tal manera que esta gráfica que se llama hipnograma nos muestra precisamente que nosotros, esta parte verde de arriba es cuando estamos despiertos, digamos que a la luz del día. Y de aquí para abajo, cuando estamos dormidos, intercalamos el sueño entre el sueño no REM, o sea, no movimientos oculares rápidos, y REM, o sea, movimientos oculares rápidos. Esta franja azul, no REM, REM, no REM, REM, no REM, REM. Se repite aproximadamente 5 veces los 2 ciclos. Aquí faltaría uno de REM. Vale, listo.
Pero una cosa que quiero explicar, para que entremos más de fondo ahora sí en por qué soñamos con todo este preámbulo, aunque repito, ya algunas cosas han quedado claras, explícitas sobre la marcha, es que cuando estamos despiertos, cuando comienzo a soñar, me entro en un sueño ligero, luego más profundo, luego mucho más profundo y luego mucho más profundo, que algunos llaman estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4, o los gringos lo llaman nivel 1, nivel 2, nivel 3. Es lo mismo, son formas de rascarse las pulgas simplemente. Pero en todo caso, aquí en el estadio 1, entonces el sueño ligero me despiertan con un susurro. Aquí me tienen que despertar con un grito, aquí con una sacudida y aquí con una papeleta. Pero de un momento a otro paso al estado donde comienzo a soñar en forma, que es el sueño REM o sueño MOR. Entonces, donde se me comienzan a mover los globos oculares. MOR, M-O-R, movimientos oculares rápidos, o la sigla REM en inglés. Y ahí estoy soñando. Y de un momento a otro dejo de soñar y otra vez entro en el estado no REM. Pero hay que hacer algunas diferencias. Cuando yo entro en el sueño de las ensoñaciones, es decir, estoy durmiendo, sueño en cuanto que estoy durmiendo, pero tengo ensoñaciones, o sea, comienzo a soñar y comienzan a movérseme rápido los ojos, el resto del cuerpo se paraliza con una parálisis flácida, es decir, sin que haya contractura muscular alguna. Una parálisis como si yo fuera prácticamente una almohada de algodón, lo más relajado que pueda estar, una parálisis muy relajada, digámoslo en términos más populares, una parálisis muy relajada. Pero es parálisis, el cuerpo está completamente paralizado, excepto que los ojos se están moviendo. Aquí, 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 aquí. Pero cuando yo estoy en el sueño no REM, es cuando me puedo estirar una pierna, puedo estirar la otra, me volteo dormido, etc. Aquí es imposible porque estoy absolutamente quieto, absolutamente paralizado. Y esa parálisis implica que no estoy gastando ninguna de los billones y billones y billones y billones de moléculas de energía que se llaman ATPs. Digamos simplemente que nosotros trabajamos con billones con B, trillones, 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 trillones que se producen por nanosegundo de unas moléculas que se llaman ATPs, que son como pilitas. Entonces nosotros trabajamos con pilas. Entonces las pilas se desgastan en nanosegundos también. Las producimos, pero se gastan, pero tenemos que estar produciendo por trillones. Si yo hago este movimiento de levantar la mano, ahí gasté billones y billones de ATPs. Si hago este movimiento, ahí gasté billones. Si hago este movimiento, ahí gasté billones de moléculas de ATPs. Entonces, la razón de ser de que durante el sueño MOR yo no me mueva y esté absolutamente quieto es no gastar esas moléculas que son mi energía, no gastarlas para nada. Porque resulta que en ese momento el cerebro se activa tremendamente. Entonces toda esa energía es como si se dedicara únicamente para el cerebro. Y la pregunta es, ¿y para qué diablos yo necesito una gran energía cerebral que no soy capaz de tener en vigilia? Porque en vigilia estoy gastando trillones y trillones y trillones de esas pilitas y el único momento en que estoy absolutamente quieto es el momento en el que estoy soñando. ¿Para qué diablos necesito ese ahorro de energía en el cuerpo y derivar esa energía para el cerebro? Ah, porque es que el cerebro está cumpliendo una función muy importante mientras estamos soñando. Fundamental, fundamental. Se lo dejo en expectativa. Ya les voy a explicar. Segundo, cuando yo estoy en el sueño no more, que comienza el sueño, tengo el estadio 1, un sueño ligero, otro más profundito, y aquí en el estadio 4 me tienen que despertar con una papeleta. Pero cuando paso al sueño more, ya no me despierta ni siquiera una papeleta. Aquí estoy muchísimo más profundo que en la fase 4 del sueño no more. O sea, cada que estoy en sueño more, estoy tan profundo que si no me despierta ni un temblor. De manera que es el único momento donde yo tengo de absoluta intimidad conmigo mismo. No existo sino yo. Entonces, para irnos acercando a lo que les voy a explicar, que es fascinante, tengamos en cuenta lo siguiente. Un chico está estudiando para un examen en la biblioteca de la facultad. Mientras voltea la página del libro, gastó trillones de moléculas de ATPs, de energía, en los músculos, no en el cerebro. Mientras hacía así, gastó otros trillones. Mientras se despereza, gastó trillones y trillones de pilitas. Mientras de pronto voltea la cabeza o se sacude un poquitico, gastó trillones y trillones de esas pilitas. Si estuviera aprendiendo dormido, no estaría gastando eso y toda esa energía la derivaría para el cerebro. Y efectivamente eso sucede. Esa es la razón fundamental del sueño mientras estamos soñando. Aprendizaje. Ya les voy a explicar cómo.
Entonces, todos durante el sueño somos genios a comparación del momento en que somos en vigilia, porque el solo hecho de que el cuerpo esté absolutamente paralizado y toda esa energía se derive únicamente para el trabajo cerebral, lo cual es imposible conseguir en vigilia, por más quietos que nos quedemos, esa diferencia de trillones y trillones y trillones de pilas que nos ahorramos, hace que seamos mucho más genios para aprender cuando estamos dormidos. Pero segundo, el chico que está estudiando en la biblioteca pasó la niña taconeando, o la chica que está estudiando pasó el amigo haciendo bulla con el morral, o de pronto pasó el que recoge en un carrito los libros, o de pronto oyó un ruido de un bus afuera, o de pronto oyó un murmullo de la gente. Entonces tiene miles de factores distractores por más que se concentre, miles de factores distractores. Si yo pudiera eliminar todos esos factores distractores y que no existiera en el universo nada más que yo, sería un genio para aprender. Si me pudiera desligar, pues eso es precisamente lo que ocurre durante el sueño cuando estamos soñando, que durante el sueño more, en ese momento, como estamos más profundos que en el estadio 4 de no more, es el máximo grado de intimidad que tenemos con nosotros mismos, no me despista ni un terremoto, no me despista ningún estímulo de afuera. Y como no me despista ningún estímulo de afuera, ese hecho me hace terriblemente genio. O sea, hay dos factores que me convierten en un genio cuando estoy durmiendo si quisiera aprender. Uno, que no tengo ningún factor distractor porque es el único momento en la vida de intimidad completa conmigo mismo. No existe el resto del universo. Entonces no hay ningún factor distractor y eso me vuelve un genio para aprender. Y segundo, sin que sea en orden de importancia, pero digamos que segundo, lo que les comentaba ahora, que hay una parálisis con cero, prácticamente casi que cero gasto de energía que se puede derivar. ¿Cómo? Pues sería complejo explicarlo, pero digámoslo así, que se puede derivar justamente para el trabajo cerebral. De tal manera que cuando dormimos y estamos en ese mundo surrealista del sueño, se está cumpliendo algo mágico, pero algo mágico que demoró millones de años de evolución. La forma en que este sueño se intercala entre sueño no more y more, no more y more, no more y more, 5 veces en la noche, eso ocurre únicamente en las aves, pero en las aves de forma muy primitiva. En los primates ocurre, pero entre más inteligente el primate, más organizado este sueño more. Hasta que nosotros, que es donde soñamos, hasta que llegamos al ser humano, que es donde más perfectamente está organizado esto. Donde más perfectamente está organizado, lo cual quiere decir que durante el sueño, con las ensoñaciones, se consolida la inteligencia, se consolida la memoria y se consolida el aprendizaje. Entre más inteligente la especie, más organizado tiene este sueño more. Nosotros somos los que más organizado lo tenemos. Después de nosotros sigue el bonobo, que es una variedad de chimpancé, la variedad más inteligente de chimpancé. Después del bonobo sigue el resto del chimpancé. Después del resto del chimpancé sigue el gorila. Después del gorila sigue el orangután. Y después del orangután sigue el gibón. Esos bonobo, chimpancé, gorila, orangután y gibón son los antropoides, o sea, los primates más evolucionados que se llaman antropoides porque son muy cercanos a nosotros los seres humanos. De ahí para abajo en la escala siguen los monos, pero siempre la inteligencia va de la mano con la forma en que está organizado ese sueño more. O sea, y ese sueño more está definido por ese reloj biológico. Por eso tenía que explicarles primero lo del reloj biológico, porque ese reloj biológico, el más perfecto que tenemos, lo tenemos los humanos. O sea, ese reloj biológico y cómo organiza que se dé este ciclo de sueño more tiene que ver con la inteligencia superior de los seres humanos sobre las demás especies, y después del ser humano con la inteligencia superior del bonobo, y después del bonobo con la inteligencia superior del chimpancé, después del chimpancé del gorila, así sucesivamente. Entonces, este sueño que ha evolucionado desde muy antiguo es la clave de la inteligencia, el aprendizaje y la consolidación de la memoria y la inteligencia. Entonces, soñar no es simplemente tener una película surrealista. Aquí tenemos una gráfica, yo no soy muy amante de las gráficas, pero les prometo que les voy a mostrar tal vez esta nomás. Y en esta gráfica, ¿qué tenemos? Tenemos unas torrecitas que están indicando las horas de sueño. Esta es una línea del tiempo, pero esta también es otra línea del tiempo. La de abajo es en años, representando la vida de un individuo. Y la de aquí arriba representando las 24 horas del día. Entonces observamos que cuando tenemos 28 semanas viviendo en la barriguita de la mamá, o sea, de vida intrauterina, estamos durmiendo casi las 24 horas del día. Y así sucesivamente, cuando tenemos 36 semanas, nos estamos acercando al parto, dormimos también casi las 24 horas del día, pero ya no tanto. Cuando nacemos,
O sea, a término. Cuando nacemos dormimos aproximadamente 16 horas diarias. Obviamente no de seguido. El niño va intercalando el sueño con la vigilia, duerme, no duerme, duermen, pero contando el tiempo total de sueño, unas 16 horas diarias. Cuando tenemos un año de vida, hemos disminuido la cantidad total de sueño diario, etcétera y etcétera, hasta que llegamos a los 16 años de vida. Y a los 16 años de vida, ya tenemos un patrón de sueño que nos va a acompañar por el resto de la vida, ya no se modifica más. Vuelve a disminuir otra vez, pero en la vejez, pero el resto de la vida sigue así, ese patrón de sueño. Pero resulta que aproximadamente en un promedio son 8 horas y media diarias la necesidad real de sueño que tendríamos si no tuviéramos que trabajar o estudiar. Serían aproximadamente 8 horas y media diarias. Si son 8 horas y media diarias y vivimos, por decir algo, 75 años, eso quiere decir que una persona que vive 75 años tuvo que haber dormido por lo menos 29 años de su vida. Y si tuvo que haber dormido 29 años de su vida es porque el sueño es muy importante, muy importante. Pero no solamente por los efectos de salud física, de los que seguramente les han hablado, pero resulta que cada barra tiene una parte de rayas y una parte en blanco. La parte de rayas está representando de ese total de sueño la cantidad de sueño MOR, o sea, REM, de movimientos oculares rápidos. Es decir, que tenemos ensoñaciones. Y la parte blanca, la cantidad de sueño no MOR. Y miren que cuando tenemos 28 semanas viviendo en la barriguita de la mamá, no solo estamos durmiendo casi todo el día, sino que nos la pasamos soñando casi todo el tiempo. ¿En qué soñará un bebé en la barriguita de la mamá? Bueno, soñará que está ahí flotando, qué sé yo, pero igual tiene... y cuando nacemos, aproximadamente la mitad de esas 16 horas de sueño la pasamos en sueño MOR y la otra mitad en sueño no MOR. Pero en la medida que va progresando la vida, un mes, un año, 2 años, 10 años, hasta los 16 años, no solamente disminuye la cantidad total de sueño, sino la cantidad de sueño MOR con respecto a la cantidad de sueño no MOR. Hasta que llegamos a los 16 años de edad, donde del total del sueño, 20% aproximadamente es ese sueño MOR, sueño con ensoñaciones. Yo puedo también tener ensoñaciones en la parte no MOR, pero son en blanco y negro, estáticas, en fin, pero no las ensoñaciones pues tipo película surrealista, colores y todo lo demás. Y esto continúa así durante toda la vida, esta cantidad de sueño y este porcentaje de sueño MOR sobre el sueño no MOR. Entonces la pregunta es, ¿por qué en la medida en que estamos más chiquitos tenemos más cantidad de sueño MOR con respecto a la cantidad de sueño no MOR? O sea, porque no solamente dormimos más, sino que también de esa cantidad de sueño, que es mucho mayor, en la medida en que estamos más chiquitos, la cantidad de sueño MOR es mayor, por una razón muy simple. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que una pareja que es boyante, tiene dinero, se va a vivir, por decir algo, a Alemania y quieren aprender alemán. Y entonces quieren aprender alemán y como tienen plata, pues no necesitan trabajar y se meten en una escuela de alemán de 8 de la mañana a 5 de la tarde, porque quieren dominar el alemán. Y el niñito que tenía 2 años de edad, lo dejan ahí en los juegos del edificio donde alquilaron el apartamento, al cuidado de alguna señora que juegue con otros niños. Pasan 6 meses y esta pareja ya ha aprendido algo de alemán. Y algún día están desayunando y el niño ya tiene entonces 2 años y medio y algún día están desayunando y de pronto comienzan a hablar en alemán, un alemán con acento paisa, un alemán de pronto golpeado y todo eso, muy orgullosos creyendo que ya están comenzando a manejar el alemán. Cuando los mira el niño que tiene 2 años y medio y se ríe y les hablan un fluido alemán y con acento alemán corrigiéndonos. ¿Cómo es posible que ese niño que no está en una escuela de alemán, que se quedó jugando ahí en el jardín, que se quedó simplemente columpiándose al cuidado de una señora con otros niños alemanes, domine el alemán 6 meses después, mientras los adultos que tienen un cerebro mucho más estructurado, un cerebro muchísimo más estructurado, cuando el cerebro del niño todavía le falta mucho por desarrollarse, y fuera de eso, que los adultos ya tienen experiencia para aprender porque ya aprendieron primaria, ya aprendieron bachillerato, ya aprendieron universidad, ya tienen un posgrado, etcétera. Han tenido experiencia para aprender y un cerebro mucho más maduro. ¿Cómo es posible que les cueste tanto trabajo y el niño en 6 meses sin que nadie le enseñe, dominando el alemán? Vamos a suponer que entonces eso da mucha piedra, ¿no? Caminámonos mejor para Rusia, aprendamos ruso. Entonces agarran y se trastean para Rusia. Y se van a Rusia, a una ciudad rusa por allá y aprender ruso y hacen la misma. Ya el niño tiene 2 años y medio. Se meten a una escuela de ruso a aprender duro ruso
y al niño lo dejan en el edificio, en la unidad al cuidado de una señora, pasan 6 meses más, ya el niño tiene 3 años, a los 3 años el niño habla fluidamente ruso, habla fluidamente alemán, mientras ustedes apenas están balbuceando y con pésimo acento algunas palabras en ruso. Y si entonces de pura piedra se van para Francia, les pasa lo mismo, y el niño se vuelve un políglota que piensa fácilmente. ¿Por qué? Por la misma razón de que todo padre piensa que su hijo es un genio, y es que efectivamente todo niño es un niño prodigio, porque todo ser humano es de niño mucho más inteligente que el adulto que ha de ser. ¿Y por qué? Cuando el niño tiene un cerebro tan inmaduro y no tiene experiencia para el aprendizaje. En cambio, los adultos tienen un cerebro maduro, ideal para aprender y con experiencia de aprendizaje. Porque la única ventaja que tiene el niño es la más poderosa de todas. Esta tiene más cantidad de sueño-humor. Está durmiendo más y más cantidad de sueño-humor. Y durante el sueño procesa lo que está aprendiendo durante el día. Durante el sueño procesa lo que está aprendiendo durante el día. Esa es la razón evolutiva por la que nosotros tenemos más sueño-humor en la primera infancia, porque es donde tenemos que aprender lo más difícil de aprender toda la vida. Si un chico se criara en un bosque, fuera criado por lobos, pues como en las películas de ficción, se criara en un bosque y nunca oyera hablar a nadie, por más normal que tenga el cerebro, lo rescatan a los 20 años y vaya, enséñale a hablar, a ver si es capaz. Y tiene un cerebro perfecto, pero vaya, enséñale a hablar, a ver si es capaz, por más que escuche 5 o 10 años hablando gente, lo haría muy torpemente finalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que el niño tiene esta cantidad de sueño-humor, que solamente la tiene en este momento de la vida, es clave para aprender, que es donde tenemos ensoñaciones. ¿Cómo se relaciona eso con las ensoñaciones? Es un misterio todavía, pero en todo caso, no importa aquí explicar por qué soñamos en términos de cómo se relaciona. No, si todavía no lo sabe la ciencia, seamos francos y sin pena, digámoslo, no lo sabemos. Pero lo cierto es que durante el momento en que soñamos, se dan esos procesos de aprendizaje. Y el lenguaje es lo más importante, es lo más difícil de aprender. Ustedes pueden tener un computador, pero si no le meten el lenguaje propio de ese computador, el computador no va a recibir ningún programa. Igual, nosotros necesitamos el lenguaje propio de nuestro computador, que es el cerebro, que es la lengua materna. Y ya sobre ese lenguaje, ahora sí, con el tiempo métale matemáticas, con el tiempo métale arte, con el tiempo métale música, con el tiempo métale ciencia, o métale deportes o lo que sea, pero se necesita el lenguaje fundamental, que es la lengua materna, igual que un computador. Entonces, ¿qué pasa durante el promedio de esos 20 minutos, ese mundo tan surrealista en que nosotros estamos soñando? En que nosotros, ¿qué pasa evolutivamente? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces nos damos cuenta que si este es el mundo de la superficie, de la vigilia, este es el inframundo de la noche cuando estamos soñando, para nada es un mundo quieto como creíamos. Para nada, como dice el tango, durante el sueño el músculo duerme y la ilusión descansa. Ni el músculo duerme ni la ilusión descansa. Al contrario, hay una intensísima actividad cerebral. En el momento del sueño de movimientos oculares rápidos, o sea que estamos soñando, donde estamos procesando el aprendizaje, consolidando la inteligencia, la memoria y los procesos de aprendizaje. Una actividad tan intensa que la actividad diurna palidece. Es como si estuviera quieta. O sea, todo lo contrario de lo que creemos. Y es que resulta que nosotros, que durante el momento en que comenzamos a soñar, perdón, hago la pregunta de nuevo, porque como ustedes, yo estoy hablando aquí ante un aparato, esa es la incomodidad de la virtualidad. Tiene cosas buenas, pero también cosas malucas. Entonces no sé si en algún momento se me ha ido la voz o si me están escuchando o vamos bien hasta aquí. ¿Vamos bien hasta aquí? Chicas, chicos. Alguien que me comente, por favor. Sí, doctor, todo muy claro, perfectamente le estamos escuchando y muy interesante su explicación. Vale. Cuando comenzamos a soñar, se activan eléctricamente dos órganos. Este es el cerebro visto por debajo, que serían esta parte del cerebro y la equivalente aquí al otro lado, esta parte del cerebro. Y esas dos zonas, en el interior de ellas, como si fueran un estuchecito, hay una estructura que se llama el hipocampo. Digamos que este es el hipocampo de un lado y este es el hipocampo del otro lado. ¿Y qué pasa con el hipocampo? A ver si por aquí de pronto puedo hacer alguna breve analogía. No tengo. ¿Qué pasa con el hipocampo? No, es que él no está señalando. Vamos a suponer que el hipocampo es como una USB. ¿Ustedes me están viendo aquí cuando señalo esta USB? ¿Sí están viendo? Sí, señor. Sí, Ok, doctor, bueno. estamos viendo. Vamos a suponer que el hipocampo, cada hipocampo
así se lo explico ya a mis estudiantes, cada hipocampo es como una USB. Entonces tenemos un hipocampo a un lado y un hipocampo al otro lado. ¿Qué hago yo con la USB? Voy de día y robo información en un computador, luego saco información de otro computador, luego saco información de otro computador, luego robo información de otro computador, robo, pues por decirlo de alguna manera, etcétera. Y entonces llené mi USB de una cantidad de información. Pero la información que está aquí me sirve. No, todavía no, para nada. Para que me sirva, tengo que meterla en mi propio computador. Entonces llego por la noche a la casa y conecto la USB al computador. Cuando conecto la USB al computador, entonces ahí sí, comienzo a transferir estos datos de la USB al disco duro de mi computador para dejarlos ahí guardados. Pero cuando estoy haciendo esa transferencia me di cuenta de que grabé mucha basura. Y entonces como grabé mucha basura, entonces borro lo que no me sirva y lo que me sirva lo paso al disco duro. Y cuando ya pase todo al disco duro, en teoría borro todo para que la USB me quede libre para el otro día volver a hacer lo mismo. Ni más faltaba que yo comprara una USB todos los días, pudiendo simplemente grabar en mi computador, borrar para que quede lista para volver a grabar. Es exactamente eso lo que hace el hipocampo. Al hipocampo llega la información de todo lo que yo veo, escucho, huelo, tacto durante el día. Eso llega a la corteza cerebral, a las diferentes partes de la corteza cerebral y ahí llega el hipocampo. Y el hipocampo va acumulando esa información. Y por la noche, cuando yo entro en sueño MOR, en sueño de movimientos oculares rápidos, el hipocampo transfiere esa información a la corteza cerebral, que es la parte más periférica. La información visual la guarda en una parte de la corteza que se llama la corteza occipital. La información del tacto, de la temperatura, de la presión, en una parte de la corteza que se llama la corteza parietal. La información auditiva en una parte de la corteza que se llama la corteza temporal, etc. En otras palabras, el disco duro de uno es toda la corteza cerebral. Listo. Y entonces vuelvo a utilizar el hipocampo, o sea, la USB. Pero como ya lo dijimos, esa USB, yo transfiero la información que me sirva, pero borro mucha información que no me sirvió, que a la hora de la verdad fue información un poquitico basura, digámoslo así. Para muestra un botón, si yo les pido a ustedes que se sienten a escribir en una mesa todo lo que hicieron ayer desde que se levantaron hasta que se acostaron, unas 17, 18 horas que estuvieron despiertos, digamos, supongamos que durmieron 6, y entonces 18 horas, quien llegue a los 20 minutos o a la media hora es una tesa o un teso. Entonces, ¿dónde está el resto de las 17 horas y media? Quedaron en un limbo. Lo que pasa es que se comienzan a borrar porque es información basura. Por ejemplo, a mí qué me importa que yo estaba parado en una esquina de, por decir algo, de la Oriental cuando pasó un Volkswagen verde, o que de pronto pasó un bus repleto de gente, o que de pronto pasó ¿cómo es que se llama este servicio nuevo? Bueno, en fin, o que de pronto vi pasar una avioneta por el cielo. Esa es información basura que en el momento pues me llamó la atención, pero no más. Si alguien me la recuerda, todavía está fresca ahí en el hipocampo y la saco a la memoria, pero si no, se va borrando porque no me sirve. Entonces el hipocampo lo que hace es mandar esa información, pero eso implica el conocimiento del lenguaje, el conocimiento de las matemáticas, lo que implica la inteligencia. De tal manera que ese hipocampo, que hace parte de una cantidad de circuitos en el interior del cerebro, que se llaman el sistema límbico, que es donde subyacen las emociones, está a su vez controlado por una parte de la corteza cerebral en la región frontal, de aquí de adelante, donde subyace la razón. Digamos que en esta parte de la corteza subyacen los circuitos de la razón que me dicen que si A igual a B y B igual a C, A igual a C. Subyace la racionalidad, es el habitáculo de la razón pura, de la lógica. No admite algo que no sea lógico, coherente en términos de demostrable y etcétera y etcétera. Pero aquí está un circuito que tiene que ver con lo no lógico, con las emociones. La ira, el placer sexual, la angustia, la depresión, la melancolía, etcétera. Todas las emociones subyacen aquí. Y ese hipocampo que sería estaría la USB, hace parte de ese sistema límbico que tiene que ver con las emociones. Pero hay cierto control desde la corteza sobre el sistema límbico, diciéndole al sistema límbico qué hago. Pero hay cierto, pero el sistema límbico, las emociones pulsan por obrar de por sí solas, pero se frenan por la corteza. Pero resulta, o sea que, en otras palabras,
Con esto, esta gráfica quiero mostrarles que en el fondo nosotros tenemos una llave para el conocimiento, para la sabiduría, etcétera, durante las penumbras de la noche cuando estamos en el sueño moro. Que es vagar por esos mundos, por esos jardines de lo surrealista, pero que detrás de ese surrealismo y de esas películas fantasiosas, a veces incoherentes o con frecuencia incoherentes y que no podemos entender, que son raras siempre por excelencia, lo que están ocurriendo son unos procesos de aprendizaje, entre probablemente muchas otras cosas, unos procesos de aprendizaje y consolidación de la memoria y de la inteligencia impresionantes que han costado millones de años de evolución. Perdón un segundito, aquí me faltó una gráfica, perdón. Pero bueno, pero ¿qué quiero decirles? Aquí viene otra cosa para los que tengan hijos, hijas, adolescentes, hermanitos, hermanitas adolescentes, o que vayan a tener hijos e hijas que alguna vez sean adolescentes, o sobrinitos adolescentes. Aquí viene una cosa muy importante. Resulta que ese hipocampo que está guardando toda esta información la transfiere de noche. Cuando estamos en sueño mor, la va guardando, la va almacenando en estos gaveticas de memoria que se van convirtiendo en el disco duro de uno y se van convirtiendo en lo que somos, finalmente. Somos los recuerdos y somos lo que estamos aprendiendo en la vida. Eso es lo que realmente somos. Pero resulta que ese proceso se da de noche, pero también se puede dar de día. Entonces ahí está la diferencia. Un estudiante está en la biblioteca de día, vuelvo a tomar el ejemplo, y trata de memorizar y de memorizar y de memorizar y de aprender, pero tiene miles de factores distractores, el carro que pitó, la persona que pasó taconeando, el amigo que saludó, etcétera, miles de distractores en el día, mientras que en la noche, cuando está en sueño mor, el hipocampo comienza solito a transferir esos conocimientos a la corteza, pero sin ningún factor distractor, porque estoy en el estado más profundo del sueño, que no me despierta ni un terremoto. Entonces, por la noche, soy un genio para aprender, todo ser humano a comparación del día. Pero fuera de eso, durante el día además, el estudiante no solamente tiene los factores distractores, sino que además tiene un problema. Tiene que mover un dedo, mover el otro, mover la rodilla, mover la pierna, mover la cabeza para un lado, pasar la página del libro. Y ahí está gastando billones y billones, no, trillones y cuatrillones de moléculas de ATP, que son las pilitas de uno, que hacen microestallidos por nanosegundo, por trillonésimas de veces. Y son las pilitas que nos mantienen vivos. La muerte es acabarse esas pilas, literalmente. Entonces, cuando el individuo está en sueño mor, para que este proceso se haga con un gasto de energía exclusivo para el cerebro, el cuerpo queda paralizado, con una parálisis flácida, que quiere decir relajada, sin contracturas. Entonces, eso le da una capacidad también increíble, tras de que está absolutamente sin ningún distractor, está además con un ahorro de energía derivado para el cerebro, un doble factor que nos convierte en dobles genios cuando estamos dormidos. Y el hipocampo va transfiriendo la información. Pero fuera de eso, hay otra ventaja. Una cosa es que yo de día voy grabando y grabando y grabando una materia que estoy estudiando, y por la noche también mientras duermo lo hace el hipocampo. Pero les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una bodega aquí a la derecha y otra bodega aquí a la izquierda. En la bodega de la derecha mide exactamente lo mismo que mide la bodega de la izquierda. Pero en la bodega de la derecha tengo una cantidad de mercancía para distribuir en los almacenes Éxito. Pero tengo neveras, pero dentro de las neveras tengo medias, encima de las neveras tengo lámparas, tengo los televisores, pero montados en los televisores, encaramados sobre los televisores tengo blue jeans, etcétera. Tengo todo ahí, pero revuelto todo con todo. En la bodega de la izquierda mide exactamente lo mismo, tiene exactamente la misma mercancía, el mismo número de artículos, pero con una diferencia. Los computadores están organizaditos aquí en esta esquina nomás, y eso que por marcas. Las neveras están allí, y eso que por marcas y por tamaños. Las salas están allí, los libros están allá y no hay sino libros allá. En otra parte está la ropa, y la ropa está muy bien dividida, donde está la ropa interior, donde están los sacos, etcétera, y etcétera. Si a mí me llamaran de los almacenes Éxito y me dieran una lista bien grande, tiene que traer urgentemente ya para el Éxito esta lista de mercancía. ¿Yo a cuál bodega me meto sabiendo que en las dos está la misma mercancía? ¿A la de la derecha donde tengo todo revolcado, o a la de la izquierda donde todo está organizado? Obviamente a la bodega donde está todo organizado, porque me puedo mover rápidamente por los pasillos, mientras que en la otra me enredo. Eso es lo que en un computador se llamaría velocidad de procesamiento. Una de las gabelas
del hipocampo cuando transfiere esta información a la corteza mientras dormimos es que la va transmitiendo, pero la deja de una vez organizadita. Es la tercera razón por la que yo soy un genio cuando estoy durmiendo y estoy en el proceso de aprendizaje. Porque de día, cuando estoy en la biblioteca estudiando, tengo factores distractores. Estoy gastando esas pilitas que se llaman ATPs. Pero eso fuera de eso, la información no puede llegar del todo organizadita por cubículos precisos a la corteza cerebral. Pero esto tiene una enorme desventaja, que yo diría que es una ventaja, pero culturalmente lo vemos como una desventaja. Y la ventaja es la siguiente. Este control que tiene la corteza de la razón sobre esta parte límbica, que se llama circuito límbico, el de las emociones, donde está el hipocampo, se pierde únicamente en un momento en la vida, y es cada que entramos en sueño moro. Entonces, cuando entramos en sueño moro, que son las ensoñaciones, cuando estamos en ese proceso de aprendizaje, de fijar lo aprendido, es el único momento donde perdemos el control de la corteza cerebral. Entonces, esa es la diferencia entre un estudiante que, por decir algo, le guste, sea un estudiante muy bueno y otro estudiante también muy bueno. Los dos son responsables, pero uno de los dos le gusta el estudio, pero no le gustan las matemáticas. Y en cambio al otro le encantan las matemáticas. Y cada uno tiene derecho a que hayan cosas que no le gusten. Eso es un derecho legítimo y nadie se lo puede quitar a uno. Y ese es un derecho sagrado. Uno de los dos, que es muy bueno y bastante responsable, el problema es que no le gustan las matemáticas. Y el otro amigo sí le gustan las matemáticas. Al que no le gustan las matemáticas se mantiene todo el día en la biblioteca estudiando porque es responsable y porque quiere pasar y quiere pasar y quiere pasar en el colegio. Entonces se mantiene estudiando y estudiando y estudiando todo el día, al que no le gustan las matemáticas. Y el otro amigo se mantiene jugando básquetbol y saliendo con la novia. Llega el momento del examen y el que se puso a jugar básquetbol y salía con la novia saca 4,8. Y en cambio el que se clavó estudiando todos los días, sacrificando todo, apenas saca un 3 o un 2,7. ¿Qué pasa? ¿Es menos inteligente? No, para nada. Ah, ¿fue que estuvo de malas con la que le preguntaron? No, para nada, para nada. La única diferencia es que a uno le gustan las matemáticas y al otro no. Entonces, ¿qué pasa? El que no le gustan las matemáticas, el único esfuerzo que podía para aprender era de día, con todos esos factores distractores, gastando esas pilitas, etcétera, etcétera, y llevando la información en forma un poco desorganizada a la corteza. ¿Por qué? Porque cuando llega la noche, que es el momento ideal para que el hipocampo comience a transferir todos esos conocimientos matemáticos, el hipocampo se va a negar. ¿Por qué? Porque no tiene la orden de la razón. La razón le está diciendo, a mí no me gustan las matemáticas, pero eso es importante. Pero como pierde la orden de esta parte de la corteza, que es donde subyace la razón, el sistema límbico ya se está manejando solo. Aquí solamente figuran las emociones nomás y los deseos. Le dicen, no, yo en este momento no me estoy dejando controlar por este señor de aquí arriba. No, no, yo hago lo que me dé la gana. Y si olvídese que yo no le voy a transferir, no le voy a hacer el favor de transferirle esos conocimientos de matemáticas porque a mí no me gustan. Si quiere le transfiero de música, de otra cosa, de lo que quiera, o de literatura, o de geografía, pero de matemáticas, no, o de biología, pero de matemáticas, no, es que a mí no me gusta eso. Entonces el pobre muchacho tiene que matarse estudiando y responder únicamente con lo que puede hacer de día. En cambio el otro estudió menos de día, pero no es que sea más inteligente, sino que tenía la ventaja de que le gustaban enormemente las matemáticas. Entonces con una leída tenía suficiente, con lo que escuchara el profesor tenía suficiente, porque por la noche, cada que se acostaba a dormir, el hipocampo feliz, porque es algo que le gusta, le mandaba toda esa información al disco duro. Es ahí donde uno tiene que ser muy cuidadoso en no presionar a un hijo a estudiar una carrera que no quiere. Ah, que es que tiene que ser médico, ah, es que tiene que ser abogado, es que tiene que ser ingeniero. No, porque Madre Natura es sabia. Y por eso Facundo Cabral decía en una bella canción, el que trabaje en lo que no le gusta, aunque trabaje todo el día, es decir, aunque sea muy responsable y piloso, aunque trabaje todo el día, es un desocupado y se le va a ir toda la vida así. Y nadie puede llegar lejos en algo que no quería por más responsable que sea. Porque sencillamente no va a contar con este factor que lleva millones de años de evolución, donde el hipocampo le va a transferir la información a la corteza mientras dormimos. Obviamente, eso también se puede ver bloqueado por otras cosas. En personas que tengan apneas del sueño, cuando el chico o la persona está durmiendo, de pronto se relajan estos músculos del paladar, precisamente en ese momento en que se relaja tanto la musculatura, entonces bloquea la entrada de aire
y si tiene una obstrucción nasal, niños que tienen ese problema, entonces eso les va a interrumpir el sueño MOR y entonces ese niño no va a poder aprender porque en ese momento precisamente se le interrumpió el sueño sin darse cuenta, medio despertándose y al otro día no tiene memoria de eso. Hay un neurotransmisor que es una sustancia que funciona en cierta parte del sistema nervioso que se llama la noradrenalina. Y la noradrenalina se eleva en estados de estrés. Resulta que esa noradrenalina tiene que estar en el piso para que se cumpla este sueño de las ensoñaciones, que es cuando soñamos, que es cuando se dan esos procesos de aprendizaje. Si sube un poquitico los niveles de noradrenalina, pues la persona no se va a salir del sueño, pero si interrumpe el sueño MOR, no lo va a tener. Entonces entorpece el proceso de aprendizaje. Entonces es la otra diferencia. Un chico que es muy inteligente, le gusta lo que está haciendo, pero saca malas notas y es que mantiene tensión, mantiene problemas, mantiene preocupaciones, entonces mantiene la noradrenalina elevadita y eso no le va a permitir llegar a tener un sueño MOR adecuadamente, de movimientos oculares rápidos. Y entonces entorpece ese proceso de aprendizaje. Y tiene que estar muy alto un neurotransmisor que se llama la acetilcolina, que desafortunadamente se pierde en el Alzheimer porque precisamente es el neurotransmisor que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Y en el Alzheimer se dañan las vías que tienen que ver con la acetilcolina. Entonces ahí también se pierde esa capacidad del sueño MOR. ¿Qué sueño, no? ¿Hasta aquí todo va bien? ¿O me enredé en esta última parte? ¿Alguna opinión? ¿Vamos bien hasta aquí o me enredé en esta última parte? Para mí muy bien, doctor. Bueno, Sí, doctor, muy entonces, bien. entonces, todo muy bien. si en algún momento, si quieren, hablamos de una cosa que se llama sueños lúcidos, que es un tema interesante, pero dejémoslo por ahí. Otra razón por la que nosotros dormimos es, y la voy a resumir aquí, me falta únicamente esta gráfica, es el sueño como expresión de deseos inconscientes. Y el sueño como guardián de la personalidad. De tal manera, voy a explicar eso enseguida, de tal manera que de ahora en adelante olvidémonos que esto es la vigilia, el rostro de la vigilia, es decir, del momento en el que estamos despiertos, y este es el rostro de la noche, de cuando estamos dormidos, como una expresión, como sin expresión, como si fuéramos un muñeco de cera, sin colores, pálidos, sin reflejar ni dolor, ni amargura, ni tristeza, ni alegría, y en cambio que toda la vitalidad la representamos es cuando estamos despiertos de día. No, nada más falso que eso. A esto le podemos poner una X, falso. Por el contrario, durante la noche se dan procesos muy intensos, que por eso les digo, nada, no es como dice el tango que durante la noche el músculo duerme y la ilusión descansa. Ni el músculo duerme ni la ilusión descansa. Termino esta parte de la presentación, voy a hacerles un pequeño dibujito nomás, pero termino esta parte de la presentación, bueno, mostrando a un gato durmiendo sobre su respectivo ratón. Entonces, voy a dejar de presentar para ver si de pronto puedo aquí hacer otra cosita. Ay, perdón. No. Ok. Ay, ¿qué me pasó aquí? No sé. Ok. Entonces voy a... Disculpe, doctor, si en Sí. la tarde uno alcanza un sueño REM, se puede decir un sueño profundo, en ese momento también puede haber aprendizaje a pesar que sea de día. Espérate un momentico, dame un segundito que sí estoy enredado aquí con esto. Ya te recibo la pregunta, qué pena. Doctor, ¿en qué puedo ayudarlo? Eso ya. Ahí se está viendo una página como de dibujo. Sí, estoy viendo una página de dibujo, sí, señor. Bueno. Por ejemplo, aparece aquí esta rayita. Sí, ya la vi, una rayita. Bueno. Vamos a hablar de otra cosita aquí cortica, que es la siguiente. Ya recibo la preguntita, qué pena, sí. Vamos a hablar aquí de otra cosita, que es la siguiente. Vamos a suponer que estamos navegando por el mar y hay un inmenso iceberg. Entonces aquí está el iceberg sumergido en el océano. ¿Vale? Ok. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros las aguas del océano. Entonces aquí viene el mar con las agüitas del océano, las aguas, etcétera, en fin. Y el bloque de hielo flotando ahí en el océano, como el iceberg con el que se chocó el Titanic, ¿vale? Y aquí viene un barquito, que no es precisamente el Titanic,
Y entonces ese barquito viene por aquí. Entonces aquí viene un barquito. Pum. Y aquí está parado, por decir algo, uno de ustedes mirando con un telescopio allá. Sí, bueno, ok. ¿Se están viendo el dibujito? Qué pena. Sí. Ok, Sí. bueno, listo. Entonces resulta que aunque los neurocientíficos son un poco proclives a Freud, a mí sí me gusta comentar esto, porque el otro que tiene que ver con las ensoñaciones, que ha tenido mucha discusión, pero que últimamente se está recogiendo de nuevo. Sigmund Freud decía que la mente humana es como si fuera un inmenso iceberg sumergido en el océano, pero resulta que de ese iceberg nosotros apenas estamos observando la punta del iceberg. La gran parte del iceberg está sumergido en el océano. Entonces, nosotros vemos únicamente la punta, o sea que cuando el Titanic se chocó con esa mole tan enorme, eso era nada a comparación de la mole que había debajo del agua, porque apenas asoma la punta en la superficie del océano. Entonces, ¿qué pasa? Esto es la mente. Si yo me acercara y lograra mirar, por decir algo, más o menos por aquí, por este nivel, alcanzaría a ver parte de la silueta del iceberg, pero ya distorsionada. ¿Y por qué distorsionada? La vería un poquitico distorsionada por un efecto del agua, pero no la vería completamente del todo. Entonces, esta parte de arriba de la superficie del iceberg que yo estoy viendo es lo que llaman el consciente, el mundo consciente, la mente consciente, lo que yo sé de mí mismo o creo saber de mí mismo. Y la parte que está un poquitico profunda, pero que alcanzo a ver distorsionada, es un subconsciente, está por debajo del consciente, pero no lo logro observar muy nítidamente. Lo logro observar, pero digamos con cierta distorsión. Y el resto del iceberg que está sumergido es el resto de la mente, que es la enorme mayoría de la mente de nosotros, por ahí un 90%, que es el mundo inconsciente. Entonces, este mundo consciente de la superficie es un mundo que básicamente obedece, este mundo de acá de la superficie es un mundo que básicamente obedece a la cultura. Ahí es donde nosotros somos políticamente correctos, donde uno es lo que la sociedad y la educación le ha permitido que sea, en términos de orientación sexual, en términos de lo que piensa, de las pulsiones, de los deseos, de una cantidad de cosas. Pero eso está lejos de la realidad porque es simplemente la pantalla que todo ser humano muestra ante la sociedad y que todo ser humano, el primero que se la cree es uno mismo, porque ha sido fabricada por la educación desde que uno estaba pequeñito. Pero en términos generales, ese inconsciente está lleno de una cantidad de cosas, que pulsan y que se han metido ahí desde pequeñitos, y esa cantidad de cosas son deseos reprimidos que no se pueden expresar en el mundo consciente porque habría una crítica, porque habría un bullying, porque habría un rechazo social, etc. Entonces, todos los seres humanos tenemos una cantidad de bestias profundas aquí que no conocemos. Y entonces el mundo inconsciente se va ampliando y ampliando y ampliando y ampliando y ampliando. Pero como este mundo inconsciente está ligado al mundo consciente, porque en el fondo es como lo mismo, la parte sumergida del iceberg es la parte de abajo, pero del mismo iceberg. Entonces, todo esto está conectado con la superficie, de alguna manera. Todo esto está conectado arriba con la superficie como si estuviera conectado por unas cuerditas. Pero en un momento dado, este mundo inconsciente, alguna de estas pulsiones inconscientes que existen quieren expresarse. Por ejemplo, un deseo sexual reprimido, absolutamente reprimido, porque el individuo no acepta que pueda tener de pronto un atisbo de otra orientación sexual y entonces no acepta y no acepta porque la cultura no lo permite y entonces no, él simplemente tiene su comportamiento heterosexual. Por poner un ejemplo, pues, que generalmente suele ser típico. O puede ser un intento por decir algo bueno, o una frustración, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por alguna razón este mundo de aquí abajo se estremece y no aguanta más y se sacude ferozmente, entonces como esto está atado con lo que de aquí arriba genera una turbulencia. Es como un temblor. Cuando un temblor sacude y tumba unos edificios en la superficie de la Tierra, realmente el temblor nunca ocurre en la superficie de la Tierra, ocurre muchos kilómetros más abajo. O sea, sí ocurre en la superficie de la Tierra, pero como un reflejo de lo que hay abajo. Entonces, ¿cómo sería enorme lo que ocurrió abajo para que hubiera movido de tal manera la superficie de la Tierra? ¿Cómo sería la hecatombe de lo que ocurrió aquí abajo? Entonces, Freud decía que los sueños tienen esa función. Como esto
deseos tienen que expresarse de alguna manera, estos deseos reprimidos, los sueños existen, según la teoría de Freud, para hacer expresión de esos sueños reprimidos. Entonces, durante el sueño salen esos sueños reprimidos, por ejemplo, de la otra parte de la identidad sexual o la otra parte de las pulsiones sadomasoquistas sexuales que no admiten la vida consciente, o la otra parte de tal cosa o de tal otra, de lo que sea. Todo ese montón de deseos reprimidos salen en las ensoñaciones. Pero por eso, dice Freud, los sueños se olvidan. ¿Por qué? Porque es una forma de desfogar energía, de liberar presión, como una olla pitadora liberando presión cuando la válvula bota el gas, o si no la olla explotaría. Y la explosión aquí podría ser el suicidio o la drogadicción, la explosión en términos generales. Entonces, para evitar precisamente esa explosión, o la locura. Entonces, para evitar esa explosión, entonces necesita fugarse de vez en cuando toda esa presión que hay adentro, porque eso va haciendo presión, eso nunca desaparece, va haciendo presión como una olla pitadora. Obviamente, Freud no puso el ejemplo de la olla pitadora que no existía en la época de él, pero es, digamos, la analogía que se pondría ahora. En todo caso, es la razón por la que los sueños se olvidan y se olvidan fácilmente, para que no se recuerden en la vida consciente y no atormenten esta paz consciente donde se le está dando, digamos, gusto a la... Es decir, este es el mundo de la cultura, del, vea, sabe que convivamos con estas reglas y dentro de estas reglas del juego yo me comporto así o me comporto así para ser aceptado socialmente. Es el mundo entonces que aceptamos conscientemente. Y los sueños, pero también decía Freud, son precisamente tan enredados y tan surrealistas, tan raros, porque si de pronto se filtrara algo de la información del sueño al mundo consciente, tendría entonces que ser disfrazada para que no la pudiéramos entender, porque si la entendemos nos haría daño. Nos haría daño porque entonces entenderíamos que tenemos una gran cantidad de bestias adentro que no sabemos cómo reaccionaríamos, si las soportaríamos o no. Entonces, por eso los sueños se olvidan o aparecen disfrazados de una forma como tan surrealista, donde decía Freud que son muy simbólicos. Una columna puede estar significando un palo, por decir algo, en fin, pero tratando de que los elementos sean simbólicos para que sean disfrazados. Lo que hace el proceso del psicoanálisis, entre otras cosas, es que el psicoanalista sería como una especie de buzo, de hombre rana, que se pone una escafandra, le pone una escafandra al paciente y cada vez se sumergen y se sumergen y se sumergen y se sumergen más hasta que logran dar la vuelta y logra conocer todo lo que hay adentro, el individuo, ¿no? Bueno, en términos generales, esto era pues como lo que quería yo como expresarles con la charla. Qué pena si de pronto se me fue mucho tiempo, no sé. Lo que no sé es cómo quitar ya esta ventanita de acá. A ver, entonces, ¿cómo hago para quitar la pantallita y volver a donde estaba antes? Bueno, no sé, entonces ya los escucho a ustedes. Ahora sí. Ahora las escucho y las escucho. Sí, doctor, yo le preguntaba que si en la tarde, cuando de repente uno tiene esos sueños profundos, se puede decir que en esos sueños o en ese momento también se puede adquirir aprendizajes. Como dicen que leerle a la persona algo y que puede lograr tener aprendizajes. ¿Eso puede ser verdad? Pero los métodos hipnopédicos o leer mientras se duerme, no, porque precisamente ese momento clave del aprendizaje es el momento en que estamos soñando, donde estamos absolutamente desconectados del mundo exterior, que ni siquiera un terremoto, pues por decirlo de alguna manera, pues por supuesto que es exagerado, pero digámoslo así exageradamente, que ni siquiera un terremoto nos despierta. Entonces no vamos a escuchar a la persona que nos está leyendo y no es en ese momento porque tiene que haber pasado primero por el hipocampo en la vigilia para que eso entre realmente al sueño. O sea, leer mientras estamos durmiendo o poner una grabación, eso ha sido más especulativo que otra cosa. Pero sí ocurre que una persona está de pronto leyendo un texto que le interesa o está en la biblioteca o aprendiendo algo y de pronto le da sueño. Ahí sí es clave que tenga ese sueño, porque no es gratuito que le estén dando ese sueño justamente en el momento en que está ávido por aprender. Es como el hipocampo ávido por decir, venga, que esto está muy importante, duérmase un ratico para yo transferirle esto al disco duro. Entonces, ahí sí ocurre eso, ahí sí ocurre eso. Aquí hay una preguntita que acabo de ver, dice,
Cuando se levantan dormidos y no se acuerdan de que se levantaron, esa actitud, ¿cómo se llama? Gracias. Digamos que el sonambulismo, una persona sonámbula no se espera que se levante mientras está soñando, porque precisamente estamos diciendo que durante el sueño hay un bloqueo y hay una parálisis. La parte en la que uno se puede mover es cuando no está soñando, cuando está en sueño de no movimientos oculares rápidos. Aunque podría ocurrir que en algún momento, por alguna razón, se desbloquee el mecanismo de la parálisis y una razón extraña que no se ha entendido bien, la persona se levante como si estuviera teatralizando el sueño, pero es demasiado raro. Por lo regular, quien habla dormido, que eso es un acto de moverse porque está moviendo cuerdas vocales y la boca y todo eso, o quien se le sienta dormido y se vuelve a acostar o tiene un acto sonámbulo, no está en ese momento en ensoñaciones, por lo regular, sino que se le dispara un piloto automático, digámoslo así, ¿no? Si nos dormimos en clase podremos aprender más, no por lo mismo, porque es que depende, ¿cierto? Si es porque puse el videobeam y el salón está oscuro, se durmieron porque el cerebro se engañó y creyó que era que estábamos por fuera de la cueva y lo que decíamos ahora, y que entonces teníamos que darnos sueños y liberó melatonina para que nos diera sueño y entráramos rápido a la cueva. Pero no propiamente. Doctor, háblenos de las pesadillas. ¿Qué nos puede decir sobre las pesadillas? La pesadilla es un trastorno del sueño, humor. Es esa parte no la trabajo yo, pero es un trastorno del sueño, humor que tiene todavía muchas cosas incógnitas por investigar. Algunos inclusive han pensado que puede ser una forma sutil de algún estado epiléptico, que solamente se manifieste por ahí. Las personas que tienen esas pesadillas, digamos algún pequeño cortocircuito, que es finalmente lo que sería, bueno, más o menos un estado epiléptico, pero no quiere decir que lo sea, sino que algunos se atreven a postular, pero con cierta razón, con ciertos argumentos, que podría tratarse de un cortocircuito que se produce. Otros le dan explicaciones más psicodinámicas. No hay realmente nada así, pues como muy claro con las pesadillas, pero se considera, está clasificada como uno de los trastornos, porque los trastornos de sueño se dividen en trastornos de sueño humor y trastornos de sueño no humor. O sea, de los sueños con movimientos oculares rápidos y de no movimientos oculares rápidos, ¿no? Pero bueno, digamos que lo de las pesadillas, dejémoslo realmente como en la incógnita que es. Esta pregunta que hace Luz Rodríguez, que a mí me pasa que siempre tengo sueño, en cualquier momento si cierro los ojos inmediatamente me duermo. Ahí ya habría que ver otra cosa que no tiene que ver con lo de hoy. En la otra parte del sueño, que es el sueño no humor, uno debe llegar a esos estadios 3 y 4, porque en esos estadios se sintetizan proteínas y se reparan tejidos. Hay personas que pueden dormir y dormir y dormir mucho, pero no llegar a los estadios 3 y 4 del sueño no humor. Entonces, no reparan proteínas ni reconstruyen tejidos, y entonces eso se manifiesta con una sensación de cansancio al otro día, de agotamiento, y puede ser que no lleguen a esos estados porque tenga una apnea del sueño, una obstrucción como la que mostramos ahora. Puede que tenga que durante el sueño se obstruya la respiración y no le permita llegar a esos estados profundos, pero del sueño no humor, que es cuando se reparan los tejidos. Entonces puede estar durmiendo mucho, inclusive más de la cuenta, y necesitar dormir más precisamente por eso, como un grito desesperado a ver si repara, pero no logra reparar porque no está llegando a los estados profundos de sueño no humor. Una persona, en el caso tuyo, Luz Rodríguez, lo ideal es acudir a una cita para ver si te hacen un examen otorrinolaringológico, a ver si tienes una obstrucción y estás haciendo apneas del sueño. Apnea es falta de respiración durante el sueño. Entonces la persona se duerme, de pronto se ahoga y no tiene memoria el otro día de eso. Y entonces eso le va a generar una fatiga porque tiene microdespertares de los que hacía amnesia completa el otro día, o puede que ni se despierte, pero no está reparando tejidos porque esas apneas, esas dificultades respiratorias por la noche pueden estarle entonces entorpeciendo la síntesis, o sea, la fabricación de proteínas y la reparación de tejidos, porque no le permiten llegar a esa etapa de sueño que se llama el estadio 4, de sueño no humor, que es donde se da ese proceso. Entonces, sería bueno que te examinara, por decir algún otorrinolaringólogo,
y muy probablemente que te manden un estudio de sueño, que ya lo mandan y ya los cubren, ya los cubre la salud común y corriente. Y aquí hay muchos laboratorios de sueño. Y entonces te hacen un estudio donde te ponen a dormir en un laboratorio y ahí estudian durante la noche si hay alteraciones como apneas o cosas por el estilo. Pero hay que hacerlo porque algo está pasando indudablemente y eso va afectando finalmente todos los tejidos. Muchas gracias, doctor. Ujú. Doctor, tenemos Sí. una pregunta más aquí en el chat que dice, ¿qué pasa cuando uno está dormido y se quiere despertar pero no puede hacerlo? Probablemente esté preguntando por una cosa que se llama parálisis del sueño, que es que uno más bien, ¿quién está haciendo la pregunta? Lucía. Sí, doctor Lucía. Ok, Lucía. Entonces, Lucía, ¿te refieres a que uno se despierta y como que está paralizado, como que no puede moverse? Sí, algo así. Ah, claro, exacto. Eso se llama parálisis del sueño. No es nada. Eso asusta mucho, pero no pasa nada. Cuando uno entra en sueño de movimientos oculares rápidos, que es el sueño del que hablamos ahora, donde están las ensoñaciones, dijimos que el cuerpo se paraliza para que precisamente no haya nada de gasto de energía y se derive en favor del cerebro, digámoslo así en términos muy gruesos, digámoslo así, ¿cierto? Pero para que se ocurra esa parálisis, como somos como una especie de computadorcitos, se tiene que activar un circuito. Hay veces nos despertamos sin que ese circuito se apague, simplemente tarda un poquitico en apagarse. Entonces hay veces nos despertamos, estábamos en sueño MOR, nos despertamos, pero ese circuito no se apagó y quedó prendido. Y ese circuito es el que está bloqueando todo el cuerpo. No pasa nada. Al ratico se apaga solo y ya uno se puede mover. Aparte del susto, no significa nada peligroso, absolutamente nada. Lo que pasa es que los que lo han sufrido se asustan mucho, pero no es nada, no pasa absolutamente nada. Se llama parálisis de sueño. Ay, gracias. Sí, se asusta uno tremendamente. Sí, pues se me van a enterrar vivo, todo eso. De hecho, de ahí han salido muchas leyendas urbanas, pero no. Entonces, bueno, son las 4, entonces yo les agradezco a todos por su participación, por haber estado en esta sala. Un abrazo para todas y todos, espero que les haya servido esta charla y tengan en cuenta lo que les dije con los adolescentes, ¿vale? Se nos pasó el tiempo muy rápido, yo creo. No nos dimos cuenta. Muchas que- gracias, No, Gracias, llegaron muy a las 4. importante. Les digo antes de despedirnos que el día lunes, continuamos con nuestras actividades, ¿cierto? Pero tenemos ese día una programación de todo el día. Tenemos a las 10 de la mañana una charla sobre hábitos saludables en el momento de comer, alimentos que son buenos para el cerebro, ¿cierto? Luego a las 2 tenemos un taller con una nutricionista, profesora de la Universidad de Antioquia, y un taller con un médico que está haciendo la residencia en medicina interna de la Universidad de Antioquia sobre síndrome metabólico. Y a las 4 de la tarde tenemos otro taller sobre manualidades para personas con deterioro cognitivo, ¿cierto? Y cuidadores de personas con deterioro cognitivo. Entonces, por favor, estén súper pendientes de todas nuestras redes, que por ahí les vamos a dejar los enlaces para que nos veamos el lunes, que tenemos actividades todo el día. Muchas gracias por estar aquí. Muchas Bueno, gracias. entonces un abrazo a todas y todos y nos vemos. Hasta luego. Gracias, excelente. Permiso, me desconecto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ok.